Muy buenas noches, amigos. Estáis en Caja de Pandora y hoy con nuestra invitada, Sola Insa, que vamos a hablar del tema de Egipto, qué hay de invención y de realidad en todos estos temas. Me ha dicho Sol que tiene bastante tema para hablar, con lo cual nos vamos a ir ya derechos a hablar ya de este tema. Pero antes deciros, viaje a Egipto con Sola Insa del día 1 al 11 de diciembre. Y digo del 1 al diciembre porque ya no es fin de año. Lo hacemos en el puente este que hay al principio de diciembre. Y ahora en el chat os voy a poner el enlace que lo tengo aquí ya. Es el enlace directamente de Viajes Saladino. En unos días yo lo pondré en Aulas Pandora, que no me ha dado tiempo el fin de semana, pero que sepáis que ya está el viaje montado y las últimas plazas de Grecia para el que quiere ir a Grecia. Y con esto ya saludamos a Sol. Muy buenas noches, Sol, desde Madrid. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Sí, además una cosa, Luis, con el viaje a Grecia. Uy, perdón, a Egipto. Hemos conseguido que va a estar en el templo de Isis, vamos a estar solos, el templo para nosotros, totalmente solitos, el grupo que vayamos. Igualmente la Esfinge, vamos a estar en la estancia de la Esfinge, solos, pudiendo tocar la Esfinge y estar ahí haciendo un trabajo in situ. O sea, que este viaje va a ser un poquito más especial que el resto, ya que tenemos estas dos. Y también en el poblado Nubio, vamos a hacer allí trabajos en la playita y tal, o sea que va a ser un poquito diferente esta vez. O sea que cuando estemos debajo de la esfinge, el que quiera, pues le puede hacer las uñas, la manicura, esas cosillas, ¿eh? Ya que está allí, aprovecha. Y si no dentro del templo, pues ya ves. Pues no hemos estado, bueno, yo por lo menos me acuerdo de los primeros viajes, de cuando estábamos en el lago Nasser, porque claro, contigo no hice el lago Nasser, pero cuando íbamos al lago Nasser, que íbamos a un templo y estaba todo solo, a veces daba hasta miedo, porque era, es que no hay nada más que murciélagos, decíamos, uff, qué sitio más chungo, ¿no? Daba miedo, pero bueno, es divertido, ¿eh? Ahí se pueden hacer cosas muy guapas. Claro, pero fíjate, Luis, que ahora ya en Egipto está habiendo mucho turista. Entonces, lo que hemos intentado es buscar un lugar donde podamos realmente hacer un trabajo in situ en el templo y que no haya que hacerlo todo fuera, ¿no? Porque con tanto turista es muy complicado. Entonces, creo que en el templo de Philae es un lugar tan bonito. Vamos a hacer 2 trabajos allí, además, no uno, sino 2. E inclusive, como estamos solitos, vamos a poder hacer un ritual allí en lo que es el Sansa Santorum, la capilla. Y bueno, va a ser, creo, muy interesante, igual que el de la Esfinge. Pues bueno, pues entonces hoy toca hablar del tema de Egipto, que hay de invención y de realidad. Yo creo que viene a colación el viaje con el vídeo de hoy y digo que no está hecho a posta, que es un tema que ya teníamos programado hace tiempo y da las casualidades, pues se conjugan para que todo salga. Entonces, con esto nos quedamos y te dejamos solo con tu versión extendida del tema y con el PowerPoint, que nunca hacemos PowerPoint, que es novedad también, hay que decirlo, o sea que vais a disfrutar. Pues hasta ahora nos vemos, familia. Un saludo a todos los que estáis en el chat y a los moderadores por ayudarnos. Tú misma, Sol. Sí, hoy tenemos PowerPoint. Y tenemos PowerPoint porque, lógicamente, como voy a explicar qué interpretación, ¿no?, sobre determinadas cuestiones en Egipto se han estado dando y se han adoptado como que son así, y otras que son nuevas, porque claro, aquí todos nos vamos renovando, ¿no? Entonces voy a poneros algunos que son de antes y otros que son de ahora. Y sobre todo ahora voy a empezar con uno, el primero, que creo que ha sido la última noticia que ha saltado, ¿no?, a las redes, que es esa famosa estatua de Ramsés II, que no es de Ramsés II, ya se ha comprobado que no, y que ya han salido vídeos en internet dando una versión bastante, no sé qué palabra ponerle, bueno, lo dejo ahí, pero una versión que yo, en principio, cuando lo he visto, no me ha cuadrado en absoluto y por eso he investigado y me he ido a las fuentes oficiales y, lógicamente, a las que yo ya me sé que no son tan oficiales, ¿no? Y por eso, bueno, pues os voy a ir poniendo, ¿vale? Porque la lista era muy larga y entonces he tenido que dividirla en 2. Hoy, hasta que me dé tiempo. De momento tengo 13 cosas. No sé yo si me va a dar tiempo o no me va a dar tiempo. Intentaremos que sí. Pero vamos a ponernos ya en las imágenes y os voy explicando la cuestión. Aquí tenemos la imagen. Creo que esta imagen la habéis visto todos en internet, ¿verdad? Vemos aquí a este señor con esta cabeza inmensa. Hay un vídeo de un investigador por ahí que realmente no solo saca la cabeza, saca todo el cuerpo. Cabeza y cuerpo, quiero decir, ¿no?
y saca una imagen que está hecha por ordenador, como es esto, pero no es una estatua real, ¿no?, de Ramsés. Bueno, como digo, debido a esto, a la gran divulgación que ha habido sobre el tema en las redes, pues lo que he querido es un poco daros una explicación veraz sobre lo que se ha encontrado, ¿vale? Y a pesar de todo, explicaros, en el caso de que fuera Ramsés, bueno, o cualquier otro, como vamos a ver, si tiene sentido en que realmente lo que se ha encontrado está en consonancia con un tipo de raza de cabeza cono, que es lo que realmente se ha querido comentar, ¿no? Es decir, extraterrestre cabeza cono. Bueno, pues aquí tenéis, como digo, la primera imagen, ¿vale? Fijaros, realmente las cabezas en Egipto sí que es cierto que tenían esta forma, pero porque ellos lo que decían era que de esta manera imitaban a los dioses, ¿no? Son cabezas de personas pues, de la realeza o nobles que cuando eran bebés les ponían unas tablitas con unas telas y les hacían estas cabezas así ahuevadas, ¿no? Para imitar a los dioses. Tenían la costumbre también de estar calvos, les rapaban las cabezas para que se viera más sus cráneos y para ellos era motivo de, pues, de alegría, ¿no? Y de, pues no sé, de como un don, una virtud tener el cráneo así. Vale. Pero esto no tiene nada que ver con que sus cráneos, es decir, su masa encefálica y su cráneo fuera del tamaño de esos dioses, que realmente era mucho más grande. Fijaros, aquí lo tenéis. ¿Veis? Aquí a la izquierda tenéis esta cabeza, que esto realmente es una cabeza cono, como lo llamamos, ¿no? Tiene un cráneo extremadamente grande y una masa encefálica con un peso casi el doble que la nuestra. Aquí a la derecha veis otros cráneos que aunque tienen también, son grandes, pero no son tan grandes, es decir, están ya con una deformación posterior, como la imagen que habéis visto antes. Esta era lo que era la imitación de lo que fueran esas cabezas primigenias de esos dioses. ¿Bien? Aquí os pongo la primera imagen, para un poco comparar con lo que se ha estado hablando con respecto a esa estatua que se ha visto, que se ha descubierto en el Cairo. Se dice que es de Ramsés II, es lo primero que se dijo porque era lo que primero se pensaba. Pero posteriormente se ha visto que en realidad es del rey Psamético I, que pertenece a la dinastía XXVI, que es del año 660 a.C., y por tanto es posterior a Ramsés II porque él era del 1279 a.C., ¿vale? Entonces, esto se ha confirmado porque la estatua que se ha encontrado tiene en la parte trasera, tiene unos jeroglíficos, ¿vale? En la parte posterior, del pilar posterior, tiene unos jeroglíficos que especifica que pertenece a Psamético I, que, como digo, es de la dinastía XXVI, la última dinastía autóctona y que luego ya entraron los persas en Egipto y, por tanto, ya, bueno, pues se fue todo al traste, ¿no? Ya no fueron, hasta que luego entraron los Ptolomeo, que fue la última dinastía, ¿no? Entonces, esta información yo me he interesado en saber si era o no era real y lo he preguntado a personas de mi confianza de Egipto, como es el guía que tenemos en el viaje, aparte en internet también he visto, me he informado, etcétera, etcétera. Es decir, no me lo estoy inventando ni estoy contando cosas que no son. Pero ya me voy a ir a que en el peor de los casos, bueno, fuera Ramsés II, ¿vale? Vamos a pensar que era, o da igual, el mismo Psamético I. ¿Qué es lo que dicen? Que tiene la cabeza, como la tiene ahuevada, pues es porque tiene esa cabeza cono y por tanto viene de una raza extraterrestre. Vamos a ver qué pasaba con los faraones que realmente son los reyes egipcios. Fijaros en este. Este tiene una cabeza que podríamos decir, uy, una cabeza cono. Ya, este señor es Amenofis III. Bien, si nos damos cuenta en la parte de arriba, hay un corte, porque falta el resto de lo que es la corona, como si fuera aquí una especie de pelotita. El resto de lo que es la corona, si nos fijamos aquí abajo, vemos perfectamente la entrada del casco o de la corona, que era como se llamaba. Esta era la corona del Alto Egipto, la corona blanca, y tiene esta forma así ahuevada. Y decís, bueno, para esconder el cráneo, realmente no, porque en las momias que se han encontrado no tienen cráneos descomunales como para rellenar este casco. Sencillamente era la costumbre, porque tenían esta corona que era del Alto Egipto y luego otra que era bajita, en rojo,
que era del Bajo Egipto, como ahora veremos más adelante. Aquí tenemos a Psamético I, el que se ha encontrado. ¿Veis cómo tiene la corona? Esta es la corona completa, no como la anterior, y veremos que esta zona superior es la que falta, de manera que lo que vemos es como si fuera una cabeza cono, claro, pero porque falta la parte superior, está rota, y veremos que se ve claramente en las fotos que está rota. Aquí tenemos a Ramsés de joven. Tenemos también otro tipo de corona que también es de esta forma, ¿vale? Pero simplemente eran formas de ellos de estructurar sus coronas como una manera de adoración o de invocación a la divinidad. Aquí, por ejemplo, también tenemos a Ramsés II y no tiene cabeza cono. Este es otro de los tocados que llevaban todos los faraones, ¿lo veis? Con esta forma que veis también en la cabeza de Tutankamón. Todos los faraones tenían este tocado. Bueno, pues uno más. Este Ramsés II, igualmente otro coloso. Y aquí arriba igualmente se ve el corte de que falta. Lógicamente es una parte muy delicada, entonces con cualquier golpe se ha podido romper. Aquí tenemos otro coloso. Y es curioso que en este coloso, que lleva mucho tiempo, nadie hizo ningún vídeo diciendo que es que, como tenía esta cabeza cono, pues resulta que pertenece a un extraterrestre. Si esto está desde hace mucho tiempo. Bueno, aquí vemos perfectamente la raya de que es una corona. Aquí ya tenemos las fotos, las maravillosas fotos que han creado el lío. Fijaros, como digo, pertenece a Psamético I. Bien, eso es lo primero. Lo segundo, aquí arriba, espero que se pueda ver bien, se ve perfectamente la piedra rota. Es que se ve perfectamente que la piedra está rota. Pero aquí abajo veréis como una especie de hendidura que rodea la cara y es porque es la entrada del casco o la corona. La podéis ver perfectamente. Aquí tenemos otra que se ve muchísimo más claro porque aquí hay hasta un pico de la corona que está rota. ¿Lo veis? Aquí arriba el pico. O sea que falta un trozo de corona. Pues como todos los faraones egipcios, la corona del norte, del reino del norte, del Egipto norte. Aquí más se ve igualmente la rotura y se ve aquí abajo cómo está insertada en la cabeza. Esta es la cabeza de Ramsés II. Fijaros el cráneo, tiene hasta pelo pelirrojo. Curioso. ¿Y esto no llama la atención? ¿Un egipcio con pelo pelirrojo? Esto quizá a lo mejor sí podía dar nota de que no pertenecía a Egipto, pero no llama la atención. Vale, pues este señor aquí tenía unos 90 años, murió viejísimo, cosa rara para la época, ¿vale? Y era pelirrojo, nariz aguileña y como podéis verle, bueno, pues esta era su apariencia. ¿Pero qué se dice? Que qué curioso que apareció una foto primera y que aquí parece que tiene la cabeza cortada. Esta foto lo que pasa es que está apañada. Este es el cráneo de Ramsés II. Y se dice otra cosa. Qué curioso también que aquí tiene el brazo izquierdo por encima del derecho. Y en otra momia que ponen al lado, que no era de Ramsés, era de otro, tenía al revés los brazos cambiados. ¿Para qué? Para continuar en el engaño. Fijaros, esta es la momia de Ramsés II, sigue teniendo el brazo izquierdo por encima del derecho. Y esto es de ahora. Y esto es la primera. ¿No es igual? Vamos a dejarnos ya un poco de engaños, ¿no? Pero con imágenes reales, no con las que apañamos, cojo de aquí y de allá y luego hago el apaño. Entonces, bueno, por eso yo quería daros la información exacta de lo que hay aquí. Entonces, aquí tenéis todo lo que representa, bueno, pues lo que se ha encontrado ahora, que en realidad que sepáis eso, que no es Ramsés II, que está demostrado, que es Psamético I, y bueno, pues nada, pasará a los anales de la historia como que se encontró en este coloso, ¿no? Enorme, porque claro, el principio del engaño era porque era demasiado grande y las estatuas muy grandes siempre se han asociado con Ramsés II, de ahí que cayeran en el engaño, pero luego vieron, porque está detrás de la imagen, perfectamente hecho el jeroglífico de que no es así. También se ha encontrado otra imagen, ¿cómo se dice? Otra estatua de otro faraón, pero todavía no se ha dicho. Se decía que podía ser Seti I, pero ya que uno no es Ramsés, el otro no puede ser Seti. Así que bueno, pues este sería lo primero que quería aportaros porque es lo que es la última noticia, ¿no?
Vamos a seguir. Aquí tenemos la esfinge. Diréis, bueno, esto está visto y tal y cual. Sí, pero quiero daros un pequeño apunte. Simplemente un pequeño apunte. Y pasamos al siguiente. El apunte de la cabeza. ¿Veis una cabeza jíbara en un cuerpo gigante? ¿Vale? Aquí lo tenemos por detrás. La parte de atrás y la pequeña cabecita. Aquí sí que se nota mucho más la pequeña cabeza, jíbara. Aquí tenemos el resto de esfinges. Fijaros, esta esfinge pertenece a la reina Getefera, que es de la cuarta dinastía. Está perfectamente su cabecita con su cuerpo. Esta esfinge pertenece a Amenehtá III, de la 11ª dinastía. También está incluso bastante, como es de frente, un poco animalado porque las orejas se las han dejado, pero tiene su proporción. Aquí le tenemos, proporcionado. Aquí tenemos una esfinge que también era típica, en este caso es de un carnero, que representa a Amón. Aquí tenemos otra esfinge que no se sabe de quién es, porque apareció en Tanis, que es pertenece a un imperio antiguo, pero están borradas las inscripciones y, por tanto, a las iniciales y no se sabe a quién pertenece. Seguimos viéndola proporcionada. Y aquí una esfinge de Horus sigue siendo proporcionada. ¿Y por qué la esfinge grande, cuando es la más importante, no está proporcionada? Es muy curioso, ¿no? Quizá no será porque no es la cabeza original. En Egipto era hiperimportante. Lo más importante era que hubiera proporción en todo lo que allí, se construyera, ¿no? Tanto esfinges como imágenes, como esculturas, como todo. El hecho de que las esculturas las veáis todas perfectas no quiere decir que los faraones fueran perfectos, sino que para ellos no querían que se les mostrara tal cual eran, sino como imitando a los dioses, que era esa belleza, tanto física en todos los ámbitos como, bueno, pues incluso en la imitación, ¿no?, del cráneo. Entonces no admitían la fealdad, porque para ellos no era sinónimo, como digo, de realeza o de hijos de dioses. Por lo tanto, las proporciones y la perfección y la belleza era básico. No podía haber nada que no fuera perfecto. Para ellos, igualmente, el león, por eso todos tienen cuerpo de león, aunque le cambiaran la cabeza, el león era el símbolo del sol, era el representante de Ra. Y la misión que tenía esta esfinge era el saludar al sol cuando se elevara en el horizonte. Por eso la esfinge está orientada al este, hacia donde se eleva el sol primero, y es como el saludo, la salutación al signo de Ra, perdón, al dios Ra, que era el dios del sol. Por lo tanto, todo sentido que esta imagen, su cabeza, fuera de un león. Lo que pasa que con la tradición de que los faraones o los reyes tuvieran que tener su esfinge con su cabeza, es por lo que posteriormente, ya que esta estaba en esa explanada que es muy anterior a Keops y a todos los faraones postdinásticos, pues entonces, lógicamente, bueno, pues el faraón que correspondiese, que se cree que pudiera ser Kefren, porque estaba en el centro, cuando eligió también esa pirámide para él, se cree que puede ser la cabeza de Kefren, pero no está claro tampoco. Pues entonces tenía que tener, como no, la mayor de las esfinges para él, y ahí que fue luego que esculpió de esa cabeza de león la suya. Pero realmente el león representa esto, la alabanza al dios Ra. Y además, esta esfinge está horadada por el agua, y cuando hubo lluvias torrenciales en esta zona, fue hacia el 10.500 a.C., un poco más allá, y es cuando se cree que esta esfinge pudiera estar, porque si no, antes de ese tiempo, porque si no, ¿cómo es posible que todo alrededor esté rota la piedra con esos canales que solamente el agua puede hacer? No lo puede hacer ni el aire, ni el sol, ni la tierra, ni nada, solamente el agua. No tendría mucho sentido, ¿vale? Además, otra cosa, en Dándara, que es donde está el zodíaco, y en los egipcios lo dicen Dándara, no le dicen Dendera, ¿vale? En Dándara, que es donde está el zodíaco, es curioso que empiece ese zodíaco en la constelación del león. Empieza en Leo, en el león, no empieza
en Aries. Para ellos el año empezaba ahí. De ahí que era esa invocación al dios Ra o al sol. Por eso quería, como digo, poneros estas imágenes. Vamos a seguir. Nos vamos a algo también muy conocido. Aquí tenemos las famosas bombillas. Las bombillas que están en el templo de Dandara. Bueno, estas bombillas las encontraron son unos jeroglíficos que están en la pared, labrados, esculpidos en la pared, en una de las 14 criptas que estaban en este templo. Estas criptas eran donde se guardaban los tesoros, no eran criptas de muertos, eran de tesoros, ¿vale? Y entonces ahí en una de ellas se ven estas bombillas, aparentes bombillas. Sí es cierto que lo parecen. Tenemos aquí una especie de berenjena o cápsula que está apoyada en una flor de loto, de la cual sale una serpiente y está sujeta a la serpiente por estos brazos, que es lo que los egipcios llamaban el Ka, que está sobre una columna Diet, que es la columna de Osiris. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se le ha dado todo este sentido? Porque claro, dices, bueno, aquí tenemos una bombilla y aquí tenemos las dos, ¿ves? Aquí tenemos las dos bombillas, sujetas por lo que os decía, estos brazos que representan ese Ka. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? El Ka, para los egipcios, era una fuerza que da la vida al individuo y que está asociado al cuerpo temporal, el Ka, ¿vale? El Ka es esa energía que protege al hombre mientras vive y pertenece a este mundo antes, y luego también lo protege al otro lado, en la muerte, ¿no? Se le considera como si fuera el doble etérico, el doble vital. Por eso las manos sostienen lo que representaría esta berenjena con la serpiente dentro, ¿no? Entonces, este Ka, cuando la persona muere, se une a la parte divina del ser, al alma, que es lo que llamaban el Aj. Bien. Es independiente, por tanto, como se ve, este Ka del cuerpo físico. Cuando la persona muere, bueno, pues se eleva o sale de sí, ¿no? Los sacerdotes egipcios daban vida a las estatuas de los dioses, invocando al Ka del dios, y por tanto luego por eso decían que esas figuritas hablaban, la boca del dios, por boca del dios, ¿no? Como si el dios hablara por la boca de estas figuritas. ¿De dónde viene lo de la bombilla? ¿Quién se lo imaginó que pudiera ser, ¿no? Porque estaba basado en hechos o en documentación, no. O en que hayan encontrado algún tipo de artilugio, no. En 1992, en Múnich, Peter Krasa, que no me salía el nombre, escribió un libro que se llamaba La luz de los faraones, ¿vale? Este señor, Peter Krasa, cuando entró aquí en Dendera, estuvo investigando por los distintos sitios para ver cómo podían los egipcios iluminar pues, las criptas, las cuevas, los templos, cómo podían iluminarlo, ¿no? Y entonces cuando llegó aquí a las criptas vio estas aparentes berenjenas y entonces él lo que dijo era que en realidad no eran berenjenas, sino que eran bombillas eléctricas similares a las nuestras. ¿De dónde se lo sacó? De su propia imaginación. Él vio esto y le sugirió que podía ser una bombilla, la bombilla, lo que es la flor podía ser el casquillo, lo que es ¿cómo se dice? El tallito de esa flor podía ser el cable que se unía a esta placa, y luego lo que es el diet con el Ka, pues podía ser como ese condensador o esa batería para alimentar la luz. Claro, lo ves así y dices, no, sí, puede ser. Claro, la otra no, porque es un hombre o un señor con unas manos, esa no puede ser. Pero lo que es la de la derecha, pues a lo mejor, ¿no? Por imaginar. Entonces ahí teníamos, pues eso. La serpiente, perdonar, es el filamento interno. Claro, esto es lo que pudiera ser, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó con Krasa? ¿O por qué dijo esto, no? En ningún texto ¿de dónde lo sacó? Quiero decir, en ningún texto de los jeroglíficos de esta cripta, donde él vio estas berenjenas, en ningún momento se habla de luz, ni están escritos en ningún tipo de jeroglífico no descifrado. No existe, nada más que
en esta zona, ¿no? Por lo tanto, no tiene mucho sentido lo que están indicando aquí. Esta serpiente que sale de la flor de loto se llama Horse Matawi, que quiere decir Horus unificado en las dos tierras. Os voy a poner ahora la siguiente. Aquí tenemos las dos. Aquí tenemos ya la serpiente que sale del... Porque esto es toda una secuencia de jeroglíficos. Lo que no podemos en un mural es coger una parte y borrar el resto. El mural hay que leerlo entero, porque tiene su secuencia. No me puedo quedar con lo que me interesa. Al lado de esas berenjenas, o de esas supuestas bombillas, tenemos igualmente, aquí tenemos la flor de loto con la serpiente, ya sin berenjena y sin estar tumbada, porque ya la serpiente está elevada. Anteriormente, la tenemos tumbada, es porque está en un proceso de ascensión. Lo que representaría la berenjena o la bombilla sería esa energía que fluye del interior del ser para elevarse, o este Horus unificado, para elevarse y poder integrar esos dos, en este caso eran las dos tierras, pero a nivel personal pueden ser esos dos niveles de conciencia, esos dos planos, la unificación del ser. De manera que cuando uno ya está elevado, por eso lo sostiene la columna Yet de Osiris, porque representa la columna vertebral, y el Ka, que son estos dos brazos, porque representa esa energía, ese doble nuestro que nos mantiene en perfecto equilibrio, en perfecto estado de sintonía y erectos. Pero la erección no estoy hablando de derechos, de pie, sino esa conexión cielo-tierra. Eso es lo que representa estos símbolos, eso es lo que representa esta serpiente saliendo de la flor de loto, y aquí lo volvéis a tener. Aquí tenemos otra vez la serpiente saliendo de la flor de loto sobre una especie de, que podía ser como una barca, pero realmente es otra flor de loto con aquí tenemos lo que es el rabito de la flor de loto. Esto sería la base de lo que antes era la berenjena. Antes la berenjena saldría de aquí, de esta flor de loto, ¿lo veis? De esta zona, y dentro estaría la serpiente. Todavía en proceso de ascensión. Aquí ya hizo su proceso de ascensión. La serpiente también representa la Kundalini. De manera que la simbología es mucho más allá que simplemente cómo podían iluminarse los egipcios. Porque también estaba la teoría de que se iluminaban por planchas metálicas, que la luz iba de una a otra, pero al final se perdía la luz. También se dice que podían ser unas, como si fueran lamparitas de aceite, pero el aceite podía manchar y no hay manchas. Pero sí es cierto que se han encontrado listados de personas, listados de los funcionarios, ¿no? De los trabajadores, en el que sí hay una lista de lámparas diferentes, será con un aceite diferente, lo que sea, pero hay una lista de lámparas, que eran las que utilizaban estos funcionarios para poder hacer estos trabajadores para poder hacer sus trabajos bajo tierra. O sea que eso es algo que está ahí. Entonces, vamos a ver, por el hecho de querer buscarle las tres vueltas a las cosas, tampoco podemos salirnos de la realidad, la cabeza en el cielo, pero los pies en la tierra, ¿vale? Entonces, este mito viene de este señor que escribió el libro La luz de los faraones y que se llama Peter Krasa, que lo podéis encontrar perfectamente en internet, 1992. Siguiente mito. Ay, que me voy para donde no es, perdonad. Aquí lo tenemos. Estas fotos las hemos hecho en uno de los viajes, ¿vale? O sea, estas son mías, directamente mías. Las otras también son mías, ¿eh? Algunas son mías y otras sacadas de internet. Aquí están hablando, otra de las cosas que he ido por ahí, de que en la tumba de Ramsés IV, que es una de las que se pueden ver en el Valle de los Reyes, se ven lo que se llaman hombres hormiga en el techo. Me llamó mucho la atención, porque yo cuando fui en el primer viaje, lo primero que vi dije, madre mía, qué tomadura de pelo, ¿quién ha estado borrando los verdaderos jeroglíficos y pintando estos monigotes que están fatalmente hechos? Eso fue mi primera impresión. Y luego mi sorpresa es que se piensa que realmente o son hombres hormiga o son hombres con escafandra. Sí es cierto que existen los hombres hormiga, cómo no. En la tradición americana, los indios Hopi, por ejemplo, entre otras tribus, hablan de los hombres hormiga. Y ayer subí un vídeo al respecto, ¿no? Lo podéis ver en mi canal, sobre los seres intraterrenos en Nuevo México,
y en Yucatán y en Ecuador. Ahí lo podéis ver. Claro que existen los hombres hormiga. Esos seres que vivían bajo tierra y que en el momento de la glaciación salieron para recoger a los humanos que estaban sobre tierra y poder ayudarles a sobrevivir de ese tiempo. Y luego cuando pasó la glaciación lo sacaron. Y eso está en las tradiciones Hopi de otros indios y en sus textos antiguos, ¿no? Entonces, ¿cómo no? Pero eso no tiene nada que ver con esto. Y fijaros por qué. Vamos a fijarnos en esta zona del mural, ¿vale? Bien. Aquí tenemos un fondo azul porque representaba el cielo. Y por supuesto, pues todo esto representan dioses y, bueno, pues los que acompañan, ¿no?, a los muertos. Pero fijaros en esta zona. Aquí vemos unos sentados, vemos unas piernas muy largas, un tronco muy corto y la cabeza incrustada en el tronco. ¿Lo podéis ver? Yo creo que sí se ve bien, ¿no? Chiquitito, pero ahí se ve. Aquí tenemos otro, lo mismo, la cabeza incrustada. Y aquí tenemos otro y la cabeza incrustada. Pero fijaros arriba. Ya no han utilizado al cuerpo sentado. Lo podéis ver aquí. Si es que se ve clarito. Han borrado el principio, aquí además hasta del color amarillo, de las imágenes que están sentados y han dibujado sobre ellos unos señores de pie que tienen esta cabeza, que es como una escafandra o como una cabeza de hormiga, porque tienen dos antenitas. ¿Los veis? Las antenitas son las mismas que aquí sentados. Claro, dibujaron los sentados, debieron de pensar, quedan muy deformes, esto no cuadra. Y entonces los dibujaron de pie. Borraron lo que hay debajo y lo pusieron encima. Y aquí lo vais a ver muchísimo mejor, que no me acordaba que había puesto la segunda. Fijaros, aquí tenemos el sentado y aquí el de pie, con la cabeza tipo, eso, como si fuera una escafandra, con las dos antenitas. Aquí además, como digo, se ve perfectamente en amarillo el que está debajo y el otro está encima. Y en este lado pasaba un poco lo mismo, ¿eh? Pasa que esto es lo más descarado de todo. Entonces, ¿cómo? Volvemos a lo mismo. Hay que buscar, hay que seguir indagando. Y aquí tenemos la explicación de que en el techo de la tumba de Ramsés IV no existen los hombres hormiga. Realmente esto está hecho sobre lo que era de origen, que eran unos señores exactamente igual que los que podemos ver, perdonad, aquí. ¿Veis? El resto de señores que están aquí, sentaditos, estos están un poco medio sentados, medio de pie, pero aquí les tenemos en la misma posición que estarían estos. ¿Vale? Bien. Este ratón me está volviendo loca, para adelante y para atrás. Seguimos. Siguiente, el famoso jeroglífico de Ábidos. Aquí algunos me van a matar. Porque esto lo cree mucha gente, el famoso jeroglífico de Ábidos. Y yo también. Cuidado, porque hay muchas cosas que yo me he creído. Lo que pasa es que, como siempre digo, aunque yo me crea algo, nunca me quedo con lo primero. Siempre sigo buscando. Y sobre todo, cuando otras personas me cuentan otras versiones, ¿por qué no voy a indagar en ellas? De primeras voy a decir no. Pues hombre, eso es creencia. Y yo en pocas creencias de este tipo me guío. Intento siempre buscar la verdad. Bien, pues aquí me pasó lo mismo. Y entonces aquí vemos el famoso helicóptero. ¿Veis? Aquí tenemos el helicóptero. Aquí tenemos, pues, este es el tanque. Aquí tendríamos como una especie de avión o nave. No sé muy bien. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Pues decimos, uy, qué bien. Mira, uno va para acá. Fijaros, el helicóptero va para la izquierda, ¿no? Junto con la abeja que veis aquí, miran, perdón, a la derecha. Parezco yo también zurda. A la derecha miran la abeja y el helicóptero. Pero es que este está mirando para la izquierda, junto con el resto. Aquí esta nave vuelve a mirar a la derecha, es decir, tienen una dirección hacia un lado y otra dirección hacia otro lado. Este jeroglífico no se puede leer. Ya de primeras no se puede leer. ¿Y por qué no se puede leer? Porque había algo claro para poder leer un jeroglífico. Si no se puede leer, está claro que es que esto está hecho posterior. Porque anterior tendría que tener una sincronía que no tiene. A ver, los jeroglíficos, lo primero que hay que posicionándonos en lo que es el lector, ¿vale? O todos van de derecha a izquierda o van de izquierda a derecha, pero todas las imágenes van en la misma dirección, ¿vale? No se pueden encontrar, porque digo, no hay lectura posible. ¿Bien? Entonces, si nosotros miramos, ¿bien? Cuando las figuras miran hacia la derecha,
hacia mi derecha, en este caso, las que miran hacia la derecha o hacia vuestra derecha, el jeroglífico se lee empezando por la derecha. O sea, si las figuras miran a mi derecha, se empieza a leer el jeroglífico por la derecha. Si las figuras miran a la izquierda, se empieza a leer el jeroglífico por la izquierda. Fijaros, si unas miran para un lado y otras para el otro, ¿por dónde empiezo? No tiene mucho sentido, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, las figuras, cuando los mensajes que llevan los jeroglíficos cuando son de la derecha, cuando se orientan hacia la derecha, son mensajes que vienen de la luz y pertenecen al mundo de lo invisible. O sea, también tienen su simbología. No pueden hablar de cualquier cosa, ¿vale? Los que miran a la derecha siempre vienen de la luz, son mensajes que vienen desde la luz y que pertenecen al mundo de lo invisible. Mientras que los que vienen a la izquierda, ¿vale?, simbolizan la parte oeste, el lugar donde se oculta la luz y por tanto es el mundo de los muertos. Entonces, estos mensajes se refieren a lo que no se ve. Los de la derecha a lo que se ve, los de la izquierda a lo que no se ve. También hay jeroglíficos que se pueden leer de arriba a abajo, pero nunca de abajo arriba. Eso nunca, ¿vale? Entonces, los jeroglíficos en la piedra no significan tampoco lo mismo si están esculpidos o insculpidos, es decir, hacia adentro o hacia afuera. Si están esculpidos, entonces son interpretaciones más exotéricas. Si están insculpidos hacia adentro, son más esotéricas, profundas, ¿vale? Pues ahora os voy a poner, aquí tenemos. Esto es lo que hay en ese jeroglífico de Ábidos. Fijaros, aquí tenemos los dos jeroglíficos superpuestos. ¿Se ve clarito? Y ahora os voy a volver a poner el otro, porque hay una zona que se ve súper claro que hay uno sobre otro, ¿vale? Aquí lo podéis ver perfectamente, que está una de las zonas, la parte que está sobrepuesta, pertenece a un jeroglífico que fue escrito posterior al que está en rojo, que está por debajo. Era una costumbre de que un rey escribiera sobre un jeroglífico del anterior. O sea, siempre iban unos sobre otros, ¿vale? Entonces era una costumbre, como digo, y por tanto aquí os podéis fijar en los colores que marcan, ¿vale? El amarillo es porque es un añadido muy posterior. Y ahora os voy a poner la unión de los dos. Aquí lo tenéis. Fijaros en esta zona de aquí, en esta parte de aquí. Se ve clarísimo que tenemos una parte del jeroglífico, la parte azul, ¿la veis aquí? ¿Veis? La raya con... Es que estoy mirando a la pantalla de frente y no estoy haciéndolo bien, perdonadme, miro a la otra pantalla que es donde tengo el dibujo. Aquí tenemos, ¿veis? Una parte, que es la parte azul con los piquitos. Aquí abajo volvemos a tener otra vez la parte azul con los piquitos y aquí abajo el tercero con los piquitos. Y sobrepuesto vemos aquí las líneas rojas, en el otro lo han puesto por debajo. Vemos las líneas rojas y aquí están en vertical las líneas rojas. Está clarísimo, en esta zona es donde yo me empecé a mosquear que realmente lo que estaba en el jeroglífico no era lo que decían. Porque no me cuadraba que pudiera haber sobrepuesto una parte sobre otra y se ve claro que está uno sobre otro, ¿eh? Esta foto que está hecha allí, como digo, está hecha por mí, se ve clarísimo que está uno sobre otro. Igualmente lo demás. Lo que pasa es que esto está muy bien perfilado. Y yo ya no digo que incluso a lo mejor pudiera haber una mano posterior que dijera, vamos a hacerlo un poquito mejor. ¿Por qué no? Pero vamos, si os fijáis aquí, veis que son dos jeroglíficos, uno sobre otro. Seguimos. Vamos a por el siguiente caso. Vamos a por el Ankh. Esto es muy rápido. El Ankh, que en realidad no se escribe A-N-K-H, sino A-N-J, Ankh, se dice que es la llave de la vida eterna. Pues no es verdad. Esto es una interpretación de los ingleses cuando llegaron a Egipto. Jamás en ningún texto egipcio se le llama llave.
simplemente ni ni vida eterna, se dice vida. Y estaba en las manos de los faraones y enfocado hacia los, en la mano de los dioses y enfocado hacia los faraones porque les otorgaban la vida. Era como que le daban esa vida, ¿no? Pero en realidad, a nivel egipcio, lo que es el idioma egipcio y la simbología egipcia, simplemente quiere decir vida. No quiere decir ni llave ni vida eterna, en ningún caso. Como digo, es una interpretación posterior de los ingleses, pues porque no sabían lo que era y les dieron esta interpretación. Aquí tenéis la llave, ¿vale? Y he cogido este dibujo para otro posterior que vamos a ver ahora. En este tenemos la vida, ¿vale? Que es como lo vamos a llamar, porque tampoco es una cruz, es la vida. Y en todo caso, de ponerle algo más, y por eso pongo este símbolo, representaría al hombre. ¿Y por qué? Porque el pilar central es la columna Yet, que es la columna de Osiris, que representa la columna del hombre, con sus 33 vértebras, que era un símbolo completamente iniciático y mágico, ¿vale? El eje horizontal representa los brazos y lo que es el asa, podríamos decir, representaría lo que es la esfera celeste que le llamaban, ¿no? O lo que es la cabeza. De manera que en la última vértebra de este Diet, o lo que es lo mismo el Atlas, que es donde tenemos la conexión con nuestro chakra antakarana o nuca, que para los egipcios era el punto de conexión con lo divino, representaría lo que llamamos la clave 14. Es el punto donde, donde Horus desprendía su semen, o lo que es lo mismo, su esencia, para que el hombre pudiera conectar con su conciencia de luz, con su conciencia divina. De ahí que hay algunas estatuas que representan a Horus, a Horus en la nuca de lo que es el faraón, para protegerle de cualquier mal y para poder llevar ese alma al otro lado. De manera que, como digo, representaría mucho más y por tanto representa exactamente esa vida en este plano y esa vida en el otro plano, pero jamás representaría ninguna llave. Y aquí tenemos el siguiente símbolo que vamos a ver, que es este báculo, ¿lo veis? Aquí en el centro, ¿veis este báculo con esta cabecita así como afilada? Y con una horca aquí abajo. Este báculo, bastón, o cetro, era el que representaba a principio, se dice que es muy antiguo y que se cree que lo llevaban los pastores en la época predinástica, pero luego se le otorgó al dios Set. Aquí tendríamos, luego vuelvo a esto. Aquí tenemos otro de lo que es los bastones que llevarían los faraones junto con el otro báculo. Aquí tenemos otro cetro, ¿veis? Lo veis aquí, que este también es típico de esos pastores antiguos, y este flagelo o látigo, que también lo mismo, todo venía de la época predinástica. Eran símbolos que utilizaban estos hombres en la antigüedad. ¿Por qué he sacado estos tres símbolos y con esto, bueno, y hay otro más, a ver si me diera tiempo y ya termino? Porque ahora está habiendo una nueva línea de interpretación de lo que son la simbología egipcia sin tener ningún tipo de base en lo que es el mito egipcio, en lo que es los dioses egipcios, en lo que es la cultura egipcia, ni nada egipcio. Es una interpretación completamente ligada a, bueno, no sabemos qué. Los vídeos, que bueno, a mí como me lo habéis preguntado, por eso he indagado, cuidado porque ha sido preguntad vuestra, todo esto que os voy a decir ahora viene de Corey Goode. Corey Goode, que me imagino que algunos no lo conoceréis, pero los que me lo habéis preguntado sí. Y hay vídeos, he visto unos cuantos, que al final ya no he podido seguir porque ya se me atravesaban, que son de Corey Goode, de David Wilcock y de William Henry. Estos tres señores, bueno, pues muy conocidos en las redes y en televisión, por supuesto, ¿no? Hacen referencia, como digo, a mucha simbología de lo que es el mundo egipcio y que realmente por lo que explican, como creo que en otras culturas, pues no sé mucho, pero de Egipto un poquito, pues realmente no tienen base de ningún tipo, ¿no? Bueno,
Hay algo aquí importante sobre Corey Goode y ya os lo digo porque, bueno, ya que me lo habéis preguntado, pues aprovecho y os lo digo, ¿no? Este señor, él dice, ¿no?, que procede de un proyecto de control y de programación en lo que se refiere al contacto extraterrestre, ¿no?, que pertenecía a un grupo selecto o secreto dentro de lo que es el servicio secreto estadounidense y que ahí, bueno, pues hacía una serie de experimentos y que él lo utilizaron para experimentar y trabajaron con su psique para poder hacer estos contactos. Vale. Luego después él pudo salir y empezó a contar toda la historia. A mí ya esto me descuadra, porque entonces los americanos no serán tan malos cuando le dejan a él que cuente todo lo que averiguó en esos experimentos y en todo eso que hizo y en ese grupo secreto y que lo esté dando a la luz, ¿no? Digo, no sé si me ocurre pensar. Entonces aquí me hice 3 cuestionamientos o 3 hipótesis. Uno es que si perteneciera realmente al servicio secreto y contara todo esto, estaría muerto ya, porque ha habido otra gente que han desaparecido, ¿no? Por lo tanto, ¿será verdad o no será verdad lo que cuenta? Si le dejan vivo y ha pertenecido a este selecto secreto o este grupo secreto, a este grupo de trabajo y de investigación extraterrestre, y no se les preocupa lo que están diciendo, es porque es mentira, porque entonces si no, no tiene sentido, digo yo. Y habría una tercera hipótesis que me he hecho. Como pertenecía a un grupo de trabajo, de control mental y de reprogramación, ¿no será que le han a lo mejor metido ahí ese programa? Y eso me cuadra mucho más, aunque parezca muy fuera de tiesto, y yo no soy de salirme mucho, pero es que casi me encaja más que hayan podido hacerle esta reprogramación como a otra gente que se sabe que han hecho, y además ha habido mucha información, incluso películas que están muy bien datadas porque realmente son casos reales, aunque no se digan lógicamente con los nombres, de personas que han sido reprogramadas y, bueno, pues lógicamente están utilizando, pues por ejemplo, no sé, para matar a otras personas o para hacer cualquier tipo de trabajo. ¿No será que realmente ha habido una reprogramación? Y a lo mejor él realmente se cree lo que dice, pero interesa que nos cuenten toda esta historia para así mantenernos fuera de una realidad y de una información auténtica y que nos estemos creyendo todas estas sarta de historias que realmente no tienen mucho que ver con la realidad. No voy a desmentir mucho más, me voy a meter en lo que ahora voy a explicar y no voy a desmentir mucho más de lo que él habla, pero podría tirarme vídeos y vídeos al respecto porque no encaja ninguna de las cosas. O sea, yo he estado alucinando, realmente he estado alucinando. Bueno, primero, el flagelo. El flagelo, como veis, no es más que una varita, que era de madera antiguamente, luego aquí ya como es de un faraón, era más con oro y lapislázuli, tenía una cuerda de la cual salían una serie de cuentas que en principio eran de madera coloreada o bañada en pan de oro y en lapislázuli, y con piedra de lapislázuli, y aquí abajo estas maderitas que igualmente estaban bañadas en pan de oro. Esto es un flagelo o un látigo. Ya está. No tiene más. Como digo, procede de la antigüedad, lo utilizaban los ¿cómo se llaman? Los pastores, ¿no? Los que estaban con... Bueno, este flagelo, que es un símbolo muy antiguo, como digo, de la época, pues, predinástica, era utilizado en las ceremonias y aparece muy frecuentemente asociado al dios Osiris. Luego, como se verá en todos los faraones y en las momias, se han encontrado, en lo que son la parte del sarcófago, se han encontrado, lógicamente, esta imagen de lo que es el faraón con las manos cruzadas y en una un flagelo y en el otro tenía este báculo. Bien, por lo tanto, es un símbolo de poder terrestre y celeste. Nada más. En este vídeo, William Henry y Corey Goode le dan otra interpretación. Según William Henry, el flagelo sería como la vara de resurrección. Y además están sueltos, son 3 cuerdecitas que están sueltas las varitas, no tiene más historia. Vale, una vara de resurrección o la apertura a puertas del cielo. Y cuando le pregunta a Corey Goode, él dice que parece un tenedor de sintonía o dispositivo de resonancia. Tecnología de vibración que yo me quedo alucinada, porque claro, no se han dado cuenta que aquí tenemos otro flagelo, como lo veis aquí. Aquí tenemos algo que sí podrían haber caído en que era un, como dicen, tecnología, perdonar que me he perdido, es que ahora mismo, dispositivo de resonancia, que se me había ido la idea, un dispositivo de resonancia. Esto se llama sistro. El sistro era un instrumento que era un dispositivo de resonancia y que servía para abrir campos de energía
para alejar a los espíritus malos, negativos, para armonizar la energía de los lugares, era un instrumento mágico. Este sí, pero el flagelo no. Y este instrumento sí está en los textos, sí lo tenían los dioses en sus manos. Esto sí, tiene una base real, lo otro no. Eran unas varitas en las que había unas cuentitas y en algunos casos eran como unas sonajas. Yo tengo una hecha, me la hice con madera y me la hice, la podía haber traído, pero bueno, la tengo en el cuarto. Y esto sí suena, ya digo, y sirve para alejar a todo lo que es negativo. Y por eso lo llevaban los dioses y los sacerdotes lo utilizaban para armonizar los lugares. Aquí tenemos lo siguiente que antes os había dicho, el cetro de Set. Esto se llama el cetro Uas, se llama así, Uas. Era un bastón que proviene igual del tiempo antiguo, como el flagelo y como el cayado, ¿vale? Aquí tenemos que es una cabecita, es un mango, que al principio no tenía forma de animal, simplemente estaba así, mirad, liso, ¿vale? Esto es un bastón que está hecho con obsidiana, liso, simplemente, pero después lo labraron y ya aparecía una cabeza que es como una cabeza de perro o una cabeza de burro. De ahí que se le otorgara a los dioses, sobre todo al dios Set y al dios Anubis. Es quien llevaba esto. Y abajo tenía como una horca, que puede recordar a la horca del dios Hades, ¿no? Porque el dios Set se supone que era el malo, y, igual que Hades, y Anubis era del inframundo, igual que Hades. Por lo tanto, pues ahí sí que tendría correlación, ¿no? Con el dios Hades. Bueno, pues este bastón, ¿cómo lo están interpretando? Fijaros, aquí lo tenemos. Aquí tenemos a Set. Aquí tenemos su cabeza, que está más afilada para que cogiera la forma del bastón, ¿vale? Aquí lo tenemos en una imagen una foto que hice en el Museo del Cairo. Aquí tenemos a Set con sus orejitas, que serían estas orejitas que veis aquí en el bastoncito y la cabeza afilada de Set. Y aquí tenemos a Anubis, igualmente con el mismo bastón. Como antes, la cabecita primero aparecía más de Anubis. Si a Anubis le ponemos inclinado con las orejitas para atrás, que son súper afiladas, lógicamente nos da perfectamente lo que es la figura de este bastón Uas. ¿Cuál es la interpretación que se da de este bastón? Aquí lo tenemos, que es un pteranodón. Y yo ahí me quedé como, ¿qué es esto? Bueno, según estos señores, la cabeza del pteranodón es que es un prehistórico y que además no es dinosaurio, es reptil. Estaba dentro de los reptiles, reptil volador, no es dinosaurio. Y este animal solamente se han encontrado restos en América del Norte, en Norteamérica, y pertenece al periodo Cretácico superior. No existen en África. No ha habido pteranodones en África. Bueno, pero ¿qué pasa? Que según estos señores, con este bastón lo que se abrían eran portales y entonces este dinosaurio, que es como ellos lo llaman, no reptil, y no es un dinosaurio como os he dicho, entonces lógicamente pudieran entrar a través de estos portales y atravesar el tiempo y aparecer en Egipto, y ellos verlos y querer hacer un bastón con su cabeza. Bueno, no le doy más vuelta porque ya con lo que he dicho creo que es suficiente para que no le ponga yo coletilla, ¿verdad? Aquí tenemos el bastón y aquí tenemos otros que están puestos en la piedra, que son los mismos bastones. Un poquito más afiladitas las orejas, pero son cabecitas o de perro o de burro, sin más. Y ya el último, y ya con esto termino porque ya me he extendido, como siempre me pasa, y ya digo que me he dejado mucho, ¿vale? Pero estos tres, este último bloque lo he cogido, como digo, por lo que me habéis preguntado sobre estas personas. Si no, yo no hubiera entrado en este tipo de historia porque está tan fuera de una realidad que no sabría yo cómo enfocarlo. Aquí tenemos a este Horus sacado de, esto estaba en el templo de Dendera. Vemos aquí a Horus, ¿verdad? Con esta azul, con la corona. Fijaros, esta es la corona del Alto Egipto, que es blanca normalmente, pero aquí en Dendera, como casi todo, se dibuja en azul. Fijaros, aquí tenemos estas plumas en azul, también el tocado de este señor de la derecha, que no sabría deciros quién es, en azul. Tenemos el tocado de Horus en azul. Aquí tenemos lo que representaría la ofrenda, el disco solar del dios Ra, y esta forma de aquí representa el horizonte
el horizonte, por lo tanto, el sol está ascendiendo sobre el horizonte, es lo que representa, lo que lleva este señor en su mano, que su vestimenta también es azul, con las plumitas en azul y el fondo en azul. ¿Por qué todo en azul? Porque en Déndera, el templo de Dandara, como dicen los egipcios, es el templo de Hathor, la diosa del cielo. Y Horus es su esposo. De ahí que se dibuje en azul. ¿Vale? Muchas imágenes en Dandara están hechas en azul. Entonces, ¿por qué he elegido esto también? ¿Vale? Porque estos señores están relacionando a este Horus, han cogido esta imagen porque es la que les ha interesado, porque hay otras que no son así, para corroborar de que este Horus o este halcón representaría a los aviares azules, que es con los que se supone que se comunica Coreygut. Ya está, y se han quedado más anchos que un reloj. Perfecto. Os explico entonces. Como os decía, el templo de Dandara, que es como lo dicen los egipcios, es el hogar de Hathor. Y Hathor tiene que ver con lo que es el origen de los dioses. Es como que ella es la reina del cielo también, junto con Nut. ¿Bien? Por tanto, todo lo que tiene que ver con ella está dibujado con color azul. La base de este templo es de color azul, ¿vale? Como digo, como muchos de los dioses, como habéis visto en esta imagen, y aquí os lo pongo más cerca para que lo podáis ver mejor. Y aquí veis el bastón igualmente que lo tiene en la mano, porque era el símbolo de poder y autoridad, es lo que representa ese bastón. Horus, como os decía, es considerado la pareja de Hathor, por eso con más motivo está en este templo, en su trono, que no es ninguna lanzadera, como dicen, para que se fuera al espacio, en su trono y que también es azul, porque es el compañero de la diosa celeste, lógicamente son los dos dioses del cielo. En otros templos podéis ver a Horus en otros colores, en tono carne, porque le representan como un hombre con cabeza de halcón, en amarillo, en verde, y entonces, ¿qué explicación le daríamos a esto? ¿Con qué razas lo relacionamos? El de carne, el amarillo, el verde, no sé ya, ¿no? Entonces, como siempre digo, el coger lo que nos interesa para cubrir nuestras creencias, pues como que no es muy lícito, ¿no? Es más bien denunciable. Aquí os pongo al famoso aviar azul. Y yo me pregunto, este señor, que tiene una cara además de mal genio que no puede con ella, con este mochito aquí a la izquierda, con este pico tan pequeño, sin nariz además, porque es la boca, no es un pico real, es como una boquita y aquí tenemos la nariz. Tiene que ver con, a ver, este señor, que realmente es un pico, no es una nariz con boquita, es un pico de halcón, con sus ojitos de halcón, con su carita de halcón y aquí no vienen las alas, lógicamente, porque el cuerpo es de hombre. Entonces tenemos esto aquí y tenemos esto. ¿Tiene mucho que ver? Yo creo que no. Entonces, como siempre digo, y bueno, en este caso ya me quedo aquí, ya no digo más, porque me he extendido mogollón y creo que ya la cosa no da para más, Luis. Bueno, sí da para más, pero no voy a más. Prefiero preguntas. Estos eran los primeros ejemplos que he traído, pero me he quedado con otros poquitos en el tintero, que si quieres otro día, pues seguimos con ellos, ¿vale? Pues te estaba escuchando, la verdad, toda la parte esta última estaba alucinando bastante con el tema, la verdad es que había cosas que no había escuchado nunca y sí, la verdad es que me he quedado ahí un poco. Antes había una persona que la han echado del chat porque me decía que por qué creía, ¿no? Y no, si yo había estado en Egipto con Gabriel Silva, ¿no? Y yo digo, bueno, y ahora estoy con Sol y mañana estaré con Pepito Los Palotes y pasado con quien me dé la gana. O sea, cada uno puede contar lo que quiera de Egipto y aquí cada uno puede imaginar o creer lo que cada uno crea de Egipto, ¿no? O sea, siempre decimos que cada uno investiga a su manera, cuenta lo que él cree que tiene que contar y cada uno, pues, a partir de su cerebrito, que para eso lo tiene que pensar si eso es real o no es real y si no te lo crees, pues te vas allí, lo compruebas, haces investigación de campo, te lees millones de libros
de textos antiguos, aprendes lenguas muertas y entonces podrás culturizarte un poco más. A mí, en lo personal, el tema de Egipto, creo que nunca, nunca en la vida sabremos la realidad, porque ningún humano creo que vivió en la época de los egipcios. Es decir, y no de los egipcios árabes que están ahora, los moros que les decimos, no, me refiero a los egipcios esos pelirrojos o esos semidioses o dioses que hubieron en antaño, probablemente antes del diluvio, hace muchos siglos. Entonces, creo que es una información que se ha perdido y lo único que podemos hacer es especular. Hacía un momento Wolf que decía que en los museos está todo. Y yo decía, bueno, sí, en los museos está parte de ese contenido, pero los museos no hablan, no te dicen, no te cuentan la realidad. Nosotros podemos activar las manos y buscar información a través de la piedra, pero también puede ser una especulación nuestra a nivel de la mente. Podemos estar manipulados. En estos sitios se hicieron muchos trabajos de magia y se hicieron muchos cambios de una cosa que era positiva a una cosa negativa, con lo cual culturalmente ha tenido muchos procesos y todo esto ha llegado a un momento en el que nadie sabe realmente lo que sucedió en Egipto. Lo que sí que creo yo o veo que tenemos que intentar desvelar posibles cosas que vayan sucediendo y que cada uno tome en sí lo que realmente cree que hay de esto de realidad o no hay de realidad y que cada investigador diga lo que piense, pero todo lo que has dicho al final me estaban diciendo, vaya cara se estás poniendo, ¿no? Ahí abajo en el cuadradito pequeño. Y yo decía, coño, es que esto no lo había escuchado nunca. Digo, me voy a quedar aquí escuchando, digo, porque el chat está muy divertido, pero esto para mí es nuevo. Pues no he contado todo, Luis. No hay por dónde cogerlo. O sea, y que eso sea ahora lo que está empezando a coger fuerza. Para mí este hombre, el Cory Wood, es el antiguo Parks. O sea, al principio era Parks y en Parks he encontrado cosas mucho más valiosas. Sí es cierto que el Parks ha investigado mucho y en sus libros hay documentación. Lo que pasa es que ha cogido de aquí y de acá, pero de libros que están ahí, quiero decir, o de textos que están ahí, ¿vale? Pero es que este señor yo pienso que no ha leído un libro en su vida. Y entonces unas interpretaciones, lo que me extraña es que los otros dos, que eran investigadores de antes, están siguiendo la misma cuerda. Entonces yo me estoy quedando alucinada. Y ya digo, lo he sacado porque me han preguntado mucho al respecto. Si no, yo no entro en esta dinámica, pero creo que es necesario saberlo también, ¿no? Aquí hay una persona, Marilyn Castro, que me dice, Luis, antes los techos de las casas eran como en forma piramidal. Pregunta, ¿a qué se debe que las construcciones son planas de Filadelfia, Pensilvania, USA, ¿no? Me dice que es la mujer. Porque antes las casas todas eran triangulares, eran prácticamente como pirámides, ¿no? Y en algo piramidal las cosas se conservan mejor, la nieve no se almacena, o sea, tenía... Y luego si eran de techo muy alto, pues en caso de verano, pues no pasas calor, ¿no? O sea, antiguamente se fabricaba quizás mejor que ahora. Ahora se hace todo plano porque se encasillan pisos y se quiere muy pocos, en un espacio muy reducido meter a mucha gente. Realmente es eso. Pero que sí que es verdad que todo lo que venga de la parte más antigua, y digo de hace mucho tiempo atrás, tenían una inteligencia más adaptada al medio que la nuestra. De todas maneras, las casitas pequeñas de pueblo todavía siguen teniendo esa estructura, ese techo picudo, porque además ahí hacen esa cámara de aislamiento que para ellos es una protección y ahí ellos lo utilizan también como si fuera para meter cosas, o sea que todavía eso existe. Lo que pasa es que es cierto, los edificios no le van a poner arriba el casquito, queda feo. Juan Pablo Ramírez dice, ¿el dios Horus era el dios Sol o era Ra? Perdón por mi falta de conocimiento. No, no pasa nada, corazón, es lógico. Además es que como en imágenes se les dibuja igual, en algunas imágenes verás a Ra con cabeza de halcón, igual que Horus, ¿vale? Es un símbolo igual porque realmente Horus es como si fuera una proyección de Ra. Es igual, es un dios solar y son distintos, pero hay veces que se les confunde porque hay imágenes que parecen el mismo. Vos pregunta, Sol, ¿algún día hablarás de la cultura china y japonesa? Sí, voy a hacer un vídeo. Sí, tengo un vídeo sobre los discos, esos discos que aparecieron de los Drupa, Drupa, hoy, bueno, esos. Sí, sí, ya sacaré un vídeo de ello, pero es lo único que voy a sacar de momento. A mí Japón me gusta, pero ahora con tanta radioactividad no sé si. Y China me mola también ciertas zonas de China, pero también es un poco agobiante ir a China. A Pero ver, me molaría. claro, es que yo no estoy especializada. Yo hablo de lo que he investigado y de lo que he estudiado. De lo que no sé no me voy a meter. Entonces, sí que de los Drumpa voy a hablar porque hay mucha historia inventada también. Pero
bueno, sí, estuvimos hablando el vídeo pasado, hace ya unos vídeos pasados sobre el arte de la guerra, que eso era también oriental, pero hasta ahí llegó. Bueno, pero un día tendremos que ir, ¿eh? A la muralla, para aquí, para allá, a ver esas macrociudades antiguas. Un día lo haré. Yo por lo menos iré, pero ya no como investigador, ya por curiosidad, ¿no? A mí me gusta ver el planeta entero y hay cosas en todos los países que son bonitas de ver, ¿no? Y más Sí. si son, a ver, la zona esa de las pirámides de China, que son más de 140 pirámides, pues eso tiene que ser brutal verlo allí. Ahí quiero ir, pero bueno, no sé si algún día podré, porque a mí ir a China no me mola tanto. Es que a En el mí sentido China no de me... Exacto, es que a mí China no me va mucho. Y el problema que yo tengo es que si voy a China no como. No como. Entonces no puedo ir a China. No como. yo ahí no tengo problemas, la comida no, lo que tengo el problema es con el idioma, básicamente. También. Lo veo muy complicado para mí. En inglés todavía, pero ya en chino se me hace cuesta arriba. Japón todavía, pero China no me encuentro. Si me pierdo, no me busquéis en China porque no me encontráis allí, seguro, vamos. Algún día montaré algo para China y Japón y Corea. Yo soy muy de Corea también, me gusta mucho la parte coreana. A ver, Pregunta Sol desde Granada, España. Directamente, ¿qué opinas de esos dioses instructores y o hermanos estelares, dadores del conocimiento a las antiguas culturas? ¿Y por qué se fueron? ¿Quiénes eran? pues de eso hemos hablado en un montón de vídeos. Directamente, para mí son seres extraterrestres, lógicamente. Algo que en una humanidad que está principiante, que no sabía nada, no pueden de repente desarrollarse sin tener una información que le viniera de algún sitio. Así por generación espontánea no nos llegan las cosas. Por lo tanto, tienen que ser razas más avanzadas, seres más avanzados, que nos trajeran toda esa información. Entonces, para mí venían de otros lugares, de otros planetas, son otras razas. Yo lo que sé que lo que hablábamos antes, ¿no? Que estaban estos pelirrojos en Egipto, pero antes de los pelirrojos habían otros, que no eran los pelirrojos, y han heredado una cultura antigua, tan antigua que se ha perdido realmente el conocimiento de lo que pasó allí. O sea, sí que han habido gente que guardó el conocimiento de viva voz, se hicieron láminas, se escribieron en las piedras, pero claro, si tú no sabes leer esas láminas, no sabes leer esas piedras, pues ya me dirás de qué te vale, ¿no? Porque han sido tantas razas las que han pasado por Egipto que llega un momento que yo creo que todo ese conocimiento, realmente mucha de lo que dice la ciencia, no acierta, ni de lo que hoy digamos nosotros de aquí a 3 meses puede haber cambiado, porque cada día se descubren cosas nuevas y es difícil entender el tema de Egipto. Lo que sí me queda claro es una cosa, estaban antes que nosotros. Y para mí Egipto estaba antes que Sumeria, ¿eh? Mucho hablar de Sumeria, pero Sumeria para mí es muy posterior a Egipto. Los egipcios, si tú te vas a la parte es decir, ¿cómo se llama esto? Argelia, donde está allí bueno, donde se ve el Sáhara antiguo cuando era bosque y están allí todos los petroglifos y todas estas cosas grabadas, ya habían carros egipcios antes del diluvio y eso no existía en Sumeria. Quiero decir que es una cultura para mí bastante más antigua, igual que la griega, ¿no? Es una cultura también más antigua de lo que se dice y la egipcia también. Para mí la Sumeria es, dijéramos, más actual. Aquí hay una pregunta que dice, Eduardo Sol, ¿es cierto que el motivo de que el diluvio se encuentra en todas las culturas es porque como viene de Sumeria, de ahí pasó a todos, por eso es la misma historia contada en todos los lados? Pues no viene de Sumeria. No. A ver, en todas las culturas está lo mismo, escrito, y Sumeria, como bien dice Luis, no es lo primero. Entonces, cada uno contaba su versión desde su lado, porque había habitantes por todo el planeta. No es que empiecen en un sitio y de ahí luego los otros copien. No, eso no es real. Pero además, no solamente es que el tema del diluvio, es que hay escritos antiguos, anteriores al diluvio, cuando digo cómo fue la glaciación, que en América tenemos, en Persia tenemos, en el zoroastrismo, el vídeo que voy a subir, Luis, que lo estoy montando ahora, que habla de las ciudades intraterrenas en Grecia, en Creta y en Turquía, de Erunkuyu, que nunca me sale bien el nombre, ¿vale? Perfectamente están establecidas en su mitología, claro, que no es mito, que es historia, como ya expliqué en el vídeo que hicimos hace tiempo, están perfectamente explicadas por qué se crearon estas ciudades. Y Derunkuyu, esa ciudad, tal y como está escrita,
en el Avesta, que es el libro del zoroastrismo o mazdeísmo, está escrito como el dios Ahura Mazda, que es anterior a Sumerios y toda esta historia, ¿vale? Al profeta Jima le explica cómo tiene que construir una ciudad intraterrena para poder librarse de esas lluvia de nieve, lluvia helada que decían, o ese invierno infernal que iba a llegar a la humanidad y que iba a destruirle. Y entonces le explicó cómo hacer una ciudad de muchos pisos hacia abajo dentro de la Tierra y con una tecnología súper avanzada. De esto hablo en ese vídeo. Entonces, quiero decir que Sumeria al principio, no señores, lo que pasa es que se ha puesto de moda por el rollo de los Anunnaki, los reptilianos y toda esta historia y nos hemos olvidado de la historia. Así de fácil. Y de los tiempos. Es que es así de fácil. Entonces, Atlántida, Lemuria, Muria, Mu, etcétera, estaban mucho antes y son continentes que existen en la historia y que están ahí. Y luego de ahí se desviaron a otros lugares, no al revés. Entonces, bueno, vamos a empezar ya a decir las cosas por su nombre. Es que ya solamente decir Sumeria fueron los primeros, dices, a ver, coges la cultura del Mar Muerto, que el Mar Muerto antes era un lago y quedó destruido, vamos a decir, todas las ciudades de dentro del Mar Muerto. La cultura del Mar Muerto ya es más antigua que la de Sumeria. La de los pueblos germanos ya es más antigua que la de Sumeria. La de Tartesos en España ya es más antigua que Sumeria. Entonces, claro, darle el poder a Sumeria es como decir, somos tontos. Es verdad que en Sumeria hubieron ciudades-estados muy poderosas y sí que es verdad que allí encontramos los zigurats, que probablemente son de un tiempo más remoto, igual que las pirámides, más antiguos, y que probablemente tenga que ver un poco los antiguos pobladores de Egipto, también con las pirámides y los zigurats, pero no era ni Sumeria ni era Egipto actual como hoy en día lo conocemos. Sería una cultura planetaria que depende, vamos a decir, el registro de años, podría ser, hoy en día tú, por ejemplo, si tú fueras un extraterrestre, vienes a la Tierra y ves que Estados Unidos domina el planeta, aunque no sean ellos los que manden 100%, pero tú dirías, uy, la cultura de Estados Unidos. Pues en aquella época decían la cultura de la Atlántida, la cultura de la Lemuria. A lo mejor Lemuria o la Atlántida eran una parte del planeta, pero como eran los que regentaban el planeta, pues se le decía la cultura atlante o la cultura de Lemuria o de Mu o de otro continente perdido. Entonces, no importa. O sea, era la cultura de aquella época, pero no quise que fueran los únicos que estuvieran allí, que no fueran la única ciudad-estado y que no eran los únicos seres humanos que habían allí, que probablemente en la antigüedad había mezclas de diferentes tipos de razas que hoy en día se han perdido y que demuestran que antes habían otro tipo de personajes con más altura, con menos altura, con diferente pelo, con diferente cráneo. O sea, habían otras humanidades. Y mucha gente dice extraterrestres, o no, o muy terrestres. Porque después de miles y miles de años yo creo que la evolución avanza, ¿no? Para más o para menos, pero avanza de alguna manera. Claro, porque además se mezclaron esos seres que venían de fuera con los que ya se fueron creando aquí, que podían ser seres mucho más altos, más grandes, más rubios, más pelirrojos, ojos verdes, pues como se han encontrado en la zona de Mongolia, enterrados momias que son pelirrojos con ojos verdes. Y allí eso no existe, es decir, no es la raza de la zona. Entonces, claro, el mismo Gengis Khan era pelirrojo con ojos verdes. Por favor, Gengis Khan, quiero decir, que era el gran mongol, ¿no? Entonces, y luego además es que están los protosumerios antes de Sumeria y los protogriegos antes de Grecia, quiero decir, es que había pobladores antes de lo que se supone que, ¿por qué? Porque esos pobladores anteriores eran los que procedían de estos otros lugares. Tenemos la Hiperbórea también, que era otro continente que estaba en la zona norte, que los egipcios hablan de los griegos de los bóreos, ¿no? Del dios Bóreas, y que había allí una zona donde se podía habitar, un continente que ya no está porque ahora solamente hay hielo. Quiero decir que la historia está muy mal contada y encontrarle los pies es complicado, pero bueno, estamos en ello, Luis, estamos en ello. Poco a poco, a donde lleguemos, pero ahí, está ahí. Poco a poco vamos a divertirnos por el camino. La pregunta que tiene que ver ahora tiene con esto. Lidia Cao pregunta, Sol, me gustaría saber qué crees sobre los péndulos encontrados en Egipto. ¿De qué manera crees que los usaban? Gracias por todos los vídeos y por tu tiempo. Igualmente a la caja, Pandora. Un abrazo. A ver, ese péndulo egipcio, que es el que tú tienes, es el que yo utilizo los péndulos egipcios, los otros no me gustan. El péndulo egipcio era el símbolo de la columna Diet, la columna de Osiris, ¿vale? Es como si fuera el pilar. Es como un pilar, en realidad, ¿vale? La columna de Osiris. Y es lo que representa el péndulo Diet, el péndulo egipcio Diet, ¿vale? Entonces, bueno, ellos no sé cómo lo utilizarían porque yo no estaba en ese tiempo, sinceramente te lo digo, pero sí es cierto
que en Egipto no se han encontrado péndulos, pero de las épocas más cercanas, no de las épocas más antiguas, que yo sepa, a lo mejor me equivoco, ¿vale? Pero yo no sé cómo lo usaban porque no... Puedo investigarlo, pero ahora mismo no te lo puedo contestar. Lo que sí sé es que representa la columna de Osiris. Lo que sí que es verdad que el péndulo puede ser una parte de tu cuerpo y si no puedes sanar. Por eso es la columna, porque representa, tu columna es tu energía, tu kundalini, tu energía que fluye a través de tus manos y luego mueves tu péndulo, claro, es que es perfecto. Tu antena, o sea, el péndulo es parte de tu brazo, puede ser tu antena y como cualquier péndulo, pues puedes trabajar lo que te dé la gana. A veces limpiar, a veces proteger, a veces simplemente localizar, buscar agua, lo que quieras, ¿no? O localizar algún objeto, no sé, cualquier cosa vale. El péndulo es parte de ti. Lo que pasa es que tú a lo mejor no lo entiendes a nivel mental y necesitas una herramienta externa para tener una muletilla para poder llegar a algo que puedes hacer sin muletilla. Pero bueno, las muletillas están para entrenar la mente. Una vez la mente entrenada, ya no hace falta muletillas. Primero se empiezas con varillas y péndulos y luego lo haces con la mano, si no importa. Exacto, pero yo en Egipto no sé cómo lo usaban, que es a lo que era la pregunta. Yo creo que sí, que igual, porque no Podría ha ser. pasado de padres a hijos y nosotros tenemos de descendencia los zaorís que venían del norte de África, la costumbre zaurí, y los Eso sí. zaorís eran los que utilizaban los péndulos y las varillas. Entonces, probablemente esto venga de Egipto y desde muy atrás. Mauricio, y si no de Egipto, de la cultura egipcia, quiero decir, de todo el norte de África, ¿no? Que, claro, hablamos de Egipto, de una región concreta en un punto concreto, pero es que esta gente dominaba todo el norte de África, que no era una cultura que estaba en una ciudad concreta, era una cultura que estaba en todo el norte de África y parte de Asia. Mauricio Ávila pregunta, Sol, muchas gracias por tu vídeo, me encantó. Soñé que unos gatos me limpiaban, ¿qué es lo que me representan? Sé que tienen mucha conexión con Egipto. Muchas gracias, Sol, lindo día. Sí, Bueno, a ver, los gatos es un animal sagrado egipcio, es cierto, ¿no? Y la representación es la diosa Bastet, que es la diosa que protegía a los niños y a las madres, y también era la diosa del divertimento, de la sexualidad, de la energía femenina. En los sueños los gatos representan esto, la energía femenina, y suelen representar a figuras femeninas de tu vida. Entonces, ya si te limpian, me imagino que sería energéticamente, no sé qué tipo de limpieza estarías hablando. Entonces, verá, lo que sí te recomienda el sueño es que conectes más con energía femenina y probablemente tengas mujeres en tu entorno que te pueden ayudar mucho. perfecto. Tenemos a Juan Pablo Ramírez, señores de la Caja de Pandora. Según lo que se han investigado, la Biblia fue escrita en cuentos antiguos egipcios adaptados a la historia de los judíos. ¿Es esto verdad? Bueno, hay un cuento, sobre el nacimiento de Osiris, que sí, está clavado a lo que es el nacimiento de Jesús. El padre de Osiriei, es que ahora mismo tendría que, Osiriei creo que es como lo dicen, ¿no? O sí, Osire. El padre sueña, le vienen a decir los dioses que va a tener un hijo, que su mujer está embarazada, que va a tener un hijo y que va a ser muy especial. Y claro, el pobre hombre pues no había hecho nada con su mujer. Y entonces en el cuento explica lo mismo, te digo, lo mismo que en la Biblia, que va a tener un hijo que es muy especial, habla con la mujer le dice que está embarazada, el niño nace, le dicen cuándo tiene que nacer y cómo va a hacer y es totalmente clavado. Y es un niño especial que hace milagros. Entonces, sí es cierto que ese cuento, que es muy antiguo, mucho antes que naciera Jesús, es clavado a lo que luego nos cuentan en la Biblia de cómo José fue avisado de que iba a tener su mujer un niño que iba a ser muy especial y que iba a hacer milagros. Lo mismo, clavado. Y como eso, otras tantas cosas. El Padre Nuestro mismamente es una copia también de una imploración, ¿no? Egipcia, y bueno, pues hay muchas cosas que son iguales. Hay salmos, el Salmo 109 me parece que es igual que una alabanza, un himno al sol que hay en un templo egipcio. O sea, hay que decir que sí es cierto que, a ver, la Biblia y lo que es la religión judeo-cristiana es una amalgama, una unión entre parte egipcia, parte persa o del zoroastrismo, que he dicho antes, y parte sumeria. ¿Por qué? Porque hubo colonias de judíos en toda esta zona, ¿vale? En realidad el judío no es una raza, es una religión. O sea que de eso, bueno, habría mucho que hablar, pero bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Entonces sí, que hizo un cúmulo de
estas tres creencias y ahí, bueno, pues se hizo su propia creencia. Que era lo que te decía. En el zoroastrismo o zoroastro cuenta la misma historia que también cuenta la Biblia. O sea, es decir, es que te lo pones a pensar y dices, bueno, los egipcios, los de Zoroastro, es que es toda la misma historia con diferente nombre. Es como cuando viene un avatar, se llame Cristo, se llame Buda, se llame... En todos los avatares que hay en el planeta hay una semejanza común entre todos también. Llámese energía tal, energía cual, pero todos dan una enseñanza. Es decir, el que creó por primera vez esa primera historia se ha repetido a lo largo de la historia para siempre. En Avatar, en Biblia, en oraciones, en mantras, en, yo qué sé, en todo. Entonces, habría que remontarse quién fue el primero que lo dijo y eso no lo sabemos. Jorge Camacho dice, Sol, buenas tardes, saludos desde México. ¿Podrías explicar más acerca del significado el cetro was o vas? No sé si lo escribí bien. Y en los sistros que mostraste, ¿sabes de quién es la cara que aparece? A ver, yo lo he explicado. En la... Ah, del sistro la cara, no. En realidad los sistros, he mostrado uno con cara y otro sin cara. Los sistros ponían las caras de distintas divinidades. Me parece que el que he mostrado era de Hathor, pero no me acuerdo, no lo tengo muy claro. Pero los instrumentos de poder, en este caso los sistros, como digo, que era el que utilizaban, siempre les ponían caras de los dioses que correspondieran, sea Hathor, sea Isis, sea Nut, dependiendo de en qué momento de la historia fuera construido, ¿no? Fuera esculpido, fuera creado, vamos, ese instrumento. Y él representaba eso, era lo que hacía era... Lo utilizaban en rituales de limpieza, rituales de invocación, preparaban el ambiente del lugar para poder hacer esos... Que... Luis, ¿que se te oye? Ay, perdón. Que estaba puesto... Perdón, pensaba que estaba puesto, estaba avisando a la Yolanda. Por eso digo, cierra el micro. Entonces, representaban esa, como digo, la limpieza del lugar, no preparaban para que se pudieran hacer esos rituales. O, por ejemplo, cuando las reinas iban a tener sus hijos, para que pudieran, porque el sistro lo llevaba la diosa Gato. Muchos de los sistros llevan a la diosa Gato también en el instrumento, precisamente porque era la protectora de las mujeres embarazadas, de los partos y de los bebés. Por eso algunas imágenes de Bastet llevan un cestito con gatitos representando a los niños. Entonces, como digo, era un instrumento de gran protección y de ayuda. Y el was se escribe U-A-S, no con W, pero también se puede escribir con W. Entonces, era el báculo de poder. Lo llevaban tanto los dioses como los reyes y representaba el poder de lo divino en la tierra, ¿vale? Por eso, y también llevaba la horquilla como una manera de anclaje, para que se quedara anclado a la tierra y de esta manera pudiera el faraón o el rey tenerlo a su lado para que de esta manera, bueno, implicase lo que es ese poder, ¿no? Entonces representa eso, el poder de los cielos, ¿vale? Aquí en la tierra y en este caso del rey o del faraón, ese poder sobre la tierra y sobre los cielos, ya que ellos se consideraban hijos de los dioses. Pues Carmen Coté, yo creo que esto queda medio respondido, pero la vamos a hacer la pregunta. España, pregunta desde España. Hace unos años unos científicos demostraron que la estructura piramidal retrasa el envejecimiento celular, influyendo en el citoplasma de las células. ¿Qué opinan de esto? Que se ha demostrado que sí. Sí, es cierto. Si vosotros tenéis una estructura piramidal en casa y ponéis un plato con fruta, por ejemplo, ¿vale? Veréis que no se estropea. No se estropea. Y podéis probar, poner una manzana debajo de la pirámide y una manzana fuera de la pirámide, ¿vale? Fuera de la estructura. Veréis como la que está fuera se os termina pudriendo y la que está dentro no. ¿Por qué? Porque lo que hace es que la estructura piramidal lo que hace es que los fluidos los deseca. Entonces no se pudren las cosas, que la putrefacción viene por el agua. Entonces no se pudren las cosas. Al desecarlas, pues como las momias, se quedan sequitos, pero sin más. Y hasta que llega a ese punto dura mucho más tiempo, lógicamente. ¿Por qué? Pues por eso, porque regenera las células, lo que no quiere decir que esa manzana nunca se vaya a estropear. Si es cierto que envejece, pero envejece sin pudrirse. Esa es la diferencia. Perfecto. Artani nos pregunta, Sol, ¿la momia que has enseñado al principio con el pelo pelirrojo no podría ser
que se quedara así por estar enterrada? ¿Algún elemento de la tierra que le tiñera? Gracias, guapa. No, corazón. Esta momia fue enviada a Francia para que diferentes científicos la vieran, ¿no? Es cierto que cuando la sacaron tenía un montón de microorganismos, además muy tóxicos, de hongos y de una serie de microorganismos muy tóxicos, y hubo riesgos vitales por contagio, ¿no? Porque claro, cuando las momias se sacan del lugar, pues ya sabemos, ¿no? Entonces ya no están protegidas. Entonces sí que hubo que limpiarla muy bien después para quitarle todos estos bichitos, como yo los llamo, ¿no? Estos microorganismos. Pero el color del pelo es natural. No es que se tiñera o se transformara no, es natural, totalmente natural, porque eso también se investigó. El pelo se extrajo y se vio. Además, no es lo mismo un pelo, el color del pelo no solamente es a la vista, sino cuando tú lo metes en un microscopio, tienen diferencias, ¿eh? Entonces, no, y se ve cuando está teñido y cuando no. Es natural. Paul Delf, de Colombia. Necesitamos información sobre Gotepli Tepe. ¿Quiénes fueron? ¿Por qué llegaron? ¿Por qué se fueron? Gracias, Caja. ¿Sobre qué? Gotepli Tepe. Gobekli Tepe. Nunca me sale la palabra. Esta construcción que está por encima de Turquía, bueno, tirando más para allá, que fueron, o el Mar Muerto, ahora no me acuerdo, creo que es Turquía. Sí, este templo que está debajo tierra, que tiene esas formas circulares. Circular, sí, ya, pero no, sí, ahora ya sí caigo quién es. Sí, Está es claro que como como... un infinito realmente, ¿no? O sea, si lo ves desde arriba es como un infinito. Sí. Está claro que como no me sonaba mucho el nombre, no he investigado mucho, pero sí sé cuál es, porque he visto fotos. No he investigado mucho, entonces tendría que buscar. Es muy antiguo, sí sé que no se le tiene muy datado porque es algo extraño y no tiene una datación clara, pero no puedo hablar de lo que no sé. Es el templo hasta ahora datado más antiguo de lo que sería el Mediterráneo. Claro, Y pero exacto, pero tú date cuenta que mediante una datación un poco sui generis, porque ya sabemos que las dataciones no están como muy claras, ¿no? Mismo de Nuncuyu, que hemos hablado antes, dicen que sí puede ser del 800 antes de Cristo. Si nos basamos en los textos del zoroastrismo, estaríamos hablando de hace 30.000 años, que fue cuando empezó la última glaciación. Periodo glaciar último, hace 30.000 años. Y el periodo crítico glaciar, 18.000 años. Y cuando terminó, 10.000 años. Neruncuyu no puede ser del 800 antes de Cristo. No tiene mucho sentido. Pero vamos, si queréis saber más sobre Neruncuyu, cuando subamos el vídeo, porque es muy interesante, ¿eh? Que no solamente hablo de eso, sino también de por qué pudo ser construida, que no tiene mucho que ver con lo que se ha explicado en la historia. luego por aquí dice, me recordaba que estaba hablando de Nubia y de Tassili, cuando hablaba de Argelia, que no me salía el sitio, pues era eso, Tassili, y luego desde Egipto, desde la parte Nubia a Tassili, toda esa zona, pues era la zona egipcia. Luego también está Wolfstone, que antes me ha hecho también la corrección de que cuando ella hablaba de los museos se refiere al arquetipo del animal, ¿no? De lo que se decían arquetípicamente de los animales, y que sí que estoy de acuerdo con ella, no digo para que no se moje, pero la pregunta que dice ahora, ¿el zodíaco egipcio es igual que el actual? ¿Cómo funcionaba? A ver, el zodíaco de Dandara, que es el que está en el techo de la parte superior de una de las salas, bueno, no es el auténtico, porque el auténtico no está allí, ¿eh? El auténtico está ahí en Inglaterra, en Londres. Está en Inglaterra, no, está hecho en escayola. No lo robaron, se lo dieron, se lo llevaron tranquilamente. Si mucho de lo que se han llevado, los mismos egipcios por dinero lo vendían, o sea que es horrible. Bueno, el caso es que para no dejar el techo vacío, con escayola pusieron uno y lo pintaron de negro imitando, pues esto, como estaba todo renegrido porque allí se metía la gente y hacían fogatas, pues ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que es un desastre. Pero es una copia exacta, eso sí. Entonces, ahí es donde se ve que donde empieza el año es en la época del león, es decir, en el signo de Leo. Empezaba en julio, el año egipcio. Entonces, el primer mes del año era en esa época, en el signo de Leo, y luego seguían el resto. Sí es cierto que el Dandara en realidad no es un zodíaco en sí, es una plasmación del cielo,
porque no solamente están las constelaciones del zodíaco, están el resto de las constelaciones que se veían en la zona. O sea que va más allá. En realidad sería como la plasmación del cielo en ese lugar. Lo que pasa que, lógicamente, tenemos ahí también las constelaciones. Por eso lo llaman el zodíaco, aunque no lo sea en sí, porque en realidad representa el cielo, pero bueno. Pero Dandara es como si fuera el lugar de comunicación celeste y terrestre. Ahí tenemos el reloj a través de ese zodíaco, el reloj celeste, estelar, y también tenemos el reloj biológico, porque allí también tenemos lo que son los 9 meses de gestación. Es un lugar muy mágico y muy especial. Representaría el 5.º chakra de Egipto. Luego nuestros moderadores, como están muy activos, dice Wolf, el diluvio aparece en la mitología eslava y china también. Y abajo dice Wolf, y el diluvio aparece en unas 167 culturas de la antigüedad repartidas por todo el mundo. O sea, 167, que tira para arriba. Y luego ya tenemos Janice Rengel. Solo una pregunta, ¿es posible que las pirámides sean puertas dimensionales? A ver, las pirámides está claro que son antenas de conexión con otros lugares del espacio, con otros lugares del cosmos y con otros planos. Yo eso sí que lo tengo claro. De hecho, yo, desde mi punto de vista, como siempre digo, ¿vale? Me parece una gran imprudencia entrar en la Gran Pirámide si uno no está preparado para... me refiero no en plan visita turística, sino en plan de hacer trabajo, si uno no está realmente preparado energéticamente para conectar con lo que hay ahí. Y máxime, después de todos los trabajos y las historias que se han hecho ahí dentro que han alterado mucho la energía. Y máxime, sobre todo, meterse como algunos en el sarcófago. Entonces, es un tema complicado, el tema de las pirámides. Realmente las pirámides, para trabajar con ellas, es mejor hacerlo desde fuera, con las 3 juntas, porque forman un compendio, un conjunto, ¿vale? Aunque en realidad, esa sería otra cosa que tenía que haber puesto y no, pero ya en la próxima lista que hagamos. Realmente, al principio, se cree que había 4 pirámides, no 3. Y de hecho, a mí me llamó la atención que en un hotel del Cairo, en uno de los pasillos donde tienen sus cuadros, el hotel, había un cuadro y le hice una foto con 4 pirámides, no 3. Curioso. Había 4, no 3. Es decir, al lado de Keops había otra antes que Keops. Si nos vamos al cielo, en el cinturón de Orión, que es lo que se asemeja a las pirámides, vemos que al lado de la estrella, que sería la que sintonizaría con Keops, hay otra estrella, que es Sigma Orionis. Muy curioso. En el vídeo que hice sobre los chakras en Egipto, creo que lo explico ahí, quién hizo los dibujos, quién fue el que lo vio, etcétera, etcétera, porque era un navegante. Y fueron unos dibujos que están hechos a mano, quiero decir que no es algo que ha salido por internet, que son una documentación histórica. Y ahí se veían 4 pirámides. Bueno, pues en este museo yo vi las 4. Entonces, es como un conjunto, hay que trabajar con todo ello. Y la Gran Pirámide también hay mucho mito de que si pudiera ser una máquina de tipo, ¿cómo decían? Ahora no me acuerdo la palabra. Bueno, pero en realidad para mí es una manera de conexión, igual que todas las pirámides del planeta, de conexión de apertura de portal, de antena, como quieras llamarlo. Amplificar señal, amplifican, eso está demostrado. Circuito electrónico tienen, también está demostrado. Que pueda subir energía, pueda descargar, creo que las 2 formas son válidas. Que según que ciertas pirámides tenían unas funciones que otras, yo creo que también. A mí, lo que se me fue dado a mí y a Yolanda cuando estuvimos allí, hicimos ciertos experimentos antes de haber ido con Sol, es que eran creadoras de la Matrix actual de cómo la vemos. O sea, es decir, fueron creadas para tener el planeta como hoy en día está y con la forma que tiene, ¿no? Y aunque es una tecnología obsoleta, en su momento sí que pudo hacer la realidad en la que estamos hoy en día. Y decían que si cambiábamos esa realidad, desconfigurábamos las pirámides o lo que se había creado, pues que se cambiaría a otra realidad matrix, pero que no sería conveniente para los seres humanos que vivíamos en el planeta. No sé, supongo que por la parte física que estamos creados o por la parte, vamos a decir, de cuerpos etéricos porque quedarían afectados. Entonces, ahí habría que entrar y vagar, pero es que las Claro, pirámides... Luis, pero tú fíjate lo que estás diciendo y pienso que es muy, muy grave el tema, porque si había 4 pirámides y se destruyó la 4ª,
Ahí ha habido una alteración de nuestra realidad. Y ya sabemos que hubo un tiempo en nuestro bagaje dentro de este planeta, que hubo un bloqueo, un parón. De ahí que haya determinadas construcciones que no se sepa ni quién los hizo, ni de dónde vienen, ni qué pasó, ni nada, y luego hubo una continuidad. Curioso que también haya una pirámide que baila. Ahí tuvo que haber un cambio en la realidad. Por lo tanto, es muy grave. Porque lo que en principio se proyectó, después se ha desproyectado. Quizás por eso es por lo que hayamos perdido la memoria y toda una serie de cuestiones. Dentro del colapso que hubo, muchas de, por ejemplo, el ISIS, quien dice el ISIS, el pueblo árabe que ahora quieren dominar, realmente quieren destruir las pirámides y también quieren destruir en Mesopotamia también los zigurats. Ellos saben que si se destruyen las pirámides, cosa que les va a costar mucho si lo quieren hacer, hay una desconfiguración de algo. No sé si en positivo o en negativo. Te dirán, bueno, es que si las pirámides las hicieron los seres reptiles, pues nos han hecho en una trampa. Bueno, yo no sé si eso es verdad o es mentira, pero sí que es verdad que hubo un colapso y que si se destruyen las pirámides del planeta, entraríamos en otro tipo de colapso. Exacto. No sé si bueno o malo, pero que sucedió en la antigüedad seguro. Sí, ¿no? Y además te digo, a mí me da la clave esa cuarta pirámide. Que era más grande que la de Keops, además, ¿eh? Me da la clave. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pieza quitaron? Porque estamos peor que antes. Por lo tanto, no era para bien. Precisamente, ha sido para mal. Entonces, antes a lo mejor no era tan malo lo que estaba establecido. No sé, es cuestión de divagar un poco. Lo que pasa es que hay otras pirámides en el planeta y algunas Ya, quedan ya, ya, ya. enterradas y otras quedan con bosque. Menos mal que esas no las han tocado. Menos mal. Porque la que está en Ucrania, que fue Antonio Tirado, él fue a verla y esa es subterránea y a cierto punto no podía bajar ni él mismo, porque la energía que había allí paralizaba hasta las máquinas. Entonces, hay pirámides en el planeta que están por algo y no se saben. Bueno, sí lo saben, ciertas personas que tienen cierta, vamos a decir, tecnología, pueden saber para qué valen. Y hay gente que le interesa que estén y hay gente que no les interesa que esté. Lo que pasa que a ver quién es el que acierta y a ver quién es el que la caga. Porque si A ver, siguen... en el vídeo último que he sacado sobre Yucatán, ahí en una cueva de Anda, que es el investigador que lo hizo, basándose en una documentación del siglo XVII de unos monjes, decían que había bajo tierra un mundo en el cual había un templo, que había una pirámide y que había, bueno, pues como todo un mundo intraterreno, ¿no? Xibalba lo llamaban. Xibalba. Y entonces, en este mundo intraterreno, él empezó a investigar, hay muchas cuevas en la zona del Yucatán, pero una en concreto, que era diferente al resto y que además es subacuática, tuvo que entrar a 400 y pico metros y más abajo. Entonces, cuando ya salieron a la parte seca, ahí vieron que seguía exactamente el patrón de Popol Vuh, que es el libro de ellos, de los mayas, y ahí estaba esa famosa pirámide intraterrena, y es cierto que estaba ya destruida, pero está ahí, esa pirámide, y está siguiendo todas las pautas. Hay unas cuevas en las cuales, bueno, pues decían que los que entraban en ese mundo, que era el mundo del horror, del miedo, estaba gobernado por los señores del terror, del miedo, les hacían pasar por unas situaciones espantosas, entre ellas por un lugar con cuchillos, murciélagos, no sé, una serie de cuestiones. Pero lo que era la parte que estábamos comentando, hay una pirámide ahí que ahora mismo está ya derruida, pero existe. Y han encontrado columnas, y han encontrado toda una serie de historias. Y está eso en el Yucatán. Pues vamos con Wolf, que pregunta, si uno tiene mucha fuerza mental, ¿no necesita piedras para curar? ¿Los cristales son solo canalizadores o realmente tienen poder por sí mismo? Para mí son amplificadores de señal. A ver, depende del cristal. A ver, los cristales, depende si estamos hablando de cuarzos maestros, estamos hablando, o cristales maestros, estamos hablando de otro tipo de piedras. Las piedras o cristales, que es como deberíamos llamarlos ciertamente, cada uno tiene sus propiedades. No es lo mismo una malaquita que una azurita, que un cuarzo rosa, que una aventurina, que una, yo qué sé, una aguamarina. Cada uno tiene sus propias cualidades. ¿Y por qué? Porque tienen sus propios, está compuestos por elementos diferentes. Y además porque tienen una peculiaridad, que es la pieza electricidad, que lo que hacen es que absorben la luz de una determinada manera. Entonces, dependiendo del tipo de rayo que integran, es el tipo de vibración que tienen, el tipo de energía que mueven, etcétera. Es un poco complicado. Entonces, en el vídeo de los cristales creo que lo expliqué bastante bien, Wolf.
¿vale? Entonces ahí creo que estabas. Entonces ahí puedes ver perfectamente que tienen sus propias propiedades, aunque luego también hay determinados cuarzos, la piedra en general, pero bueno, sobre todo los cuarzos, que nos amplifican la energía y que nos ayudan a que nosotros podamos estar mucho más centrados, mucho mejor y, por supuesto, tener la energía más potente. Por aquí, Vero Fernández pregunta, Sol, desde Uruguay, ¿aún pueden haber pasadizos sin descubrir en templos? Porque en un sueño vi uno detrás de una estatua. Y antes de que conteste Sol, te voy a decir, todo por dentro. Cuando hemos estado en Egipto, tiene millones de pasillos y millones de lugares donde no nos dejan entrar ni salir. Y yo me he metido por muchos pagando, nos han dejado entrar y es un circuito electrónico por dentro del suelo de las pirámides, de los templos, o sea, circuitos electrónicos puros y duros. Ahí te lo dejo, Sol. No, está claro, pero los mismos guías, cuando estuvimos en el Cairo, me acuerdo que uno de ellos comentaba que el Cairo, bajo tierra, está lleno de tesoros, de imágenes, de túneles, de cantidad de cosas, pero que habría que derribar lo que está construido sobre el Cairo para poder saber todo lo que hay bajo el Cairo. O sea, que ellos mismos saben que está todo lleno de túneles. Claro, si el planeta entero está lleno de túneles y de lugares intraterrenos y de construcciones, porque además pensar que las construcciones, sobre todo en los lugares de poder, iban construyendo unas sobre otras. Siempre se construía una sobre otra. De hecho, los templos en Egipto, bajo esos templos hay otras construcciones. Por lo tanto, claro, ¿cómo no? A ver. Ananda Kakra pregunta a España. Sol, me gustaría saber tu opinión sobre el mantra Baba Nam Kevalam. Me lo habéis preguntado varias veces, yo es que no mantralizo, entonces yo el único mantra que hago es el Sam y poco más, entonces no puedo informaros de ello. No, y porque sé lo que quiere decir, yo no digo mantralizo nada que no sepa lo que significa, pero aparte es que no es mi línea, entonces no te puedo decir, no sé. Dice, desde Granada, ¿crees que el antiguo conocimiento ancestral y estelar era demasiado poderoso para la mayoría de los humanos y por eso es que permanecía oculto por los iniciados y reyes? A ver, en principio, y eso está escrito en los textos que tenemos, me da igual que sea el libro de Enoch, me da igual que sea la Biblia, me da igual que sean los apócrifos, y hablando de lo cercano. Pero me voy a eso, al zoroastrismo, me voy a cualquier otro tipo de religión, a la parte de los mayas, aztecas, incas, me da igual donde vaya. En todos ellos siempre hablan de que nos dieron la información. El problema es que luego otra serie de entidades no interesó esa información. Y de ahí que luego viniera el problema. No es que no estuviéramos preparados. El problema es que no interesaba que supiéramos, que no es lo mismo. Por eso, como he dicho antes, hubo un momento en el que hubo un bloqueo en la evolución del humano y ahí se acabó la historia. Pero, a ver, tenemos el mismo mito, como siempre digo, de Adán y Eva, por favor. No interesa que nos comamos la manzana, porque la manzana es el fruto del conocimiento, el fruto del árbol del bien y del mal, o lo que es lo mismo, del conocimiento. Saber lo que existe y lo que no, lo que es real, lo que no, lo que está en el universo y lo que no. Claro, no interesa. En el mismo mito en mito que no era mito, que es historia, de los ángeles caídos. ¿Por qué? Pues porque esos seres, cuando vinieron aquí, se unieron con las mujeres de los hombres y entonces les dieron el conocimiento que ellos tenían, las enseñaron. Entonces, no interesaba tampoco. Por eso fueron castigados. Entonces, siempre pasa igual, no interesa, hay algo ahí, ha habido un momento en que no ha interesado. Y cuando el humano ha ido avanzando en determinadas historias, pues venía un diluvio, venía otra historia y entonces volvemos al bloqueo, ¿no? Siempre pasa igual. Cualquier ser que haya en el universo es igual de poderoso o menos poderoso que nosotros, con lo cual, si a nosotros nos están manipulando de alguna manera, también podemos salir de esa manipulación si supuestamente está. O sea, que es decir, el poder lo tenemos nosotros, no hace falta. Es ponerse todos de acuerdo en hacer algo y ya verás cómo las cosas se hacen. Selen Donosti pregunta Selen Dostuni. Sol, ¿es cierto que se realizó una reunión interplanetaria en Egipto, en las pirámides, antes de entrar en la era de la oscuridad? ¿Y para qué se juntaron? Me he quedado en off. Selene, yo conozco esta historia un poquito y es una historia canalizada
No Cuéntala real, tú porque la verdad que me he quedado en off. No yo, sé. no, yo la he escuchado y ahora no me acuerdo de la fuente que viene. Quiero saber de la fuente que viene, pero no estoy seguro, con lo cual no la voy a decir. Pero esto es una historia canalizada. Es canalizada quiere decir que no hay ningún texto antiguo que diga que eso es real. Entonces, como es canalizado, yo prefiero ponerlo en cuarentena y a por otra cosa. Pregunta de Lucrecia Barros desde España. ¿Por qué hoy en día dicen que las mujeres embarazadas no pueden tener gatos cerca porque es malo? Pues no sé quién dirá eso, pero es una bobada, porque un gato es un animal maravilloso y que lo único que puede hacer a la mujer embarazada es protegerlo. Entonces no sé yo muy bien. Es que eso de que los animales eso es para mí es ¿cómo se dice? Cuando crees en algo que no es una, ¿Parafilia? ah, ¿eh? ¿Parafilia, diga? No, No, pero lo que está diciendo Lucrecia, hay una enfermedad que contienen los gatos, que yo precisamente cuando me hicieron el otro día un test, la tengo. Cuando tú tienes en sangre esa enfermedad que es pasada por un gato, si tú estás embarazada, no te puedes acercar al gato porque si no el niño coge esa enfermedad y el niño se muere. bueno, Pero es vamos a ver, concretamente... pero es que eso mismo pasa con otras tantas enfermedades. No te puedes acercar a una persona que tenga la rubeola porque te contagia la rubeola y al niño te lo has cargado, quiero decirte, pero me parece que es algo como muy de lógica que no te puedes acercar a nada o a nadie que tenga algo que sea contagioso. Pero igualmente pasa con otras enfermedades de los perros, por ejemplo, o de otros animales, ¿entiendes? Entonces, no lo veía yo en la línea en que nosotros, o sea, eso es algo tan sumamente lógico que no lo entendía. Cuando yo tuve a mi hija, mi mujer, nosotros teníamos muchos gatos y probablemente esos gatos tenían uno de ellos, creo que tenía esa, no le pasó nada. Quiero decir que son cosas que al fin y al cabo habría que estudiarlo, ¿no? Y ver qué enfermedad es y qué es lo que hace esa enfermedad. Pero que bueno, que normalmente son mejor dejar esos temas. Bueno, Sol, llevamos 2 horas, ¿qué hacemos? Y no, yo ya, por Dios, no me da ni cuenta. Llevamos 2 horas. No me he dado ni cuenta. Buenas noches. Quiero preguntar si Sol conecta con seres que le cuentan la historia de Egipto y si estos viven allí. Gracias. Sol investiga en libros, no conecta con, no canaliza. Lo hizo una época, pero ahora ya no lo hace. Esto es A ver, investigación. yo en un tiempo sí que he analizado, si es cierto que si voy a Egipto puedo ver y puedo visualizar historias y puedo conectar con la energía y todo esto. Lo que pasa es que yo tengo una premisa, ante todo, y es que aunque me venga algo, siempre lo reafirmo, lo confirmo, ¿vale? Quiero decir, siempre me gusta tener los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. No me quedo flotando como un globo. Entonces, por eso investigo, por eso os doy muestras, por eso me voy, pregunto a los especialistas, tanto de un lado como de otro, quiero decir, tanto los que están allí en Egipto, porque hay algo también que quería decir Luis, aunque ya estamos terminando, y que me parece también bastante denigrante, y es que yo creo que los europeos, americanos y los occidentales, bueno, es que no sé si a Egipto se le considera occidental, no, ¿no? Bueno, a lo que es la parte europea más que nada, americana, todos los que están. No sé si será occidental, porque a ser África muchas veces le llaman parte casi asiática, pero sí es verdad que para Europa la cultura egipcia es la que predomina, no la de Sumeria, es la de Vale, no, Egipto. pero no era por eso. Me refiero porque tenemos un ego importante, ¿vale? Entonces pensamos que estamos capacitados y por eso ingleses y franceses cuando fueron a Egipto hicieron lo que hicieron y contaron las barbaridades que contaron, sin basarse en la cultura, sin estudiar la cultura, sin quedarse ahí, impregnarse de ello. Entonces tenemos mucho ego y pensamos que sin haber leído un libro, sin haber hablado con un egipcio, sin haber estado allí, sin nada de nada ya estamos preparados para poder hablar de otra cultura, en este caso la egipcia, que es la que en la que estamos hablando, ¿no? Entonces, me parece de mucho ego, me parece de mucha soberbia y de mucha ignorancia. Yo lo primero que he hecho con el tema, por ejemplo, de Ramsés II es ponerme en contacto con el guía nuestro y decir, oye, cuéntame qué está pasando allí, cuéntame qué es lo que hay, cuéntame tu versión. Cuando lo del jeroglífico este de Ávido, le dije lo mismo, oye, a ver, ¿qué pasa? Cuéntame, ¿qué pasa? Yo veo que ahí hay dos, pero no entiendo. Es decir, siempre reafirmo, confirmo las cosas, no me quedo con cualquiera. Entonces ahí voy viendo lo que me encaja, lo que no, y voy cuadrando el puzzle. Porque claro, si se me queda una pieza por ahí suelta, algo no está bien. Y ahí es lo que me hace a mí darle bola. Como digo con el jeroglífico, había una parte que no me cuadraba. Se veía claramente que había una imagen sobre otra, entonces aquella no podía ser real. O lo de Ramsés IV. Quiero decir que
Es mi manera de trabajar. A lo mejor estoy equivocada, pero por lo menos entiendo que no puedo dejar de tener los pies en la tierra porque entonces estaría haciendo paranoias. Y de paranoias ya hice bastantes en su tiempo y ya no quiero más. No tiene crecimiento. Connie Muro dice, el gato es portador de toxoplasmosis, pero la madre puede Ya, ser inmune si antes ha convivido con ellos, que fue el caso nuestro. Y un gato lo claro, tenía. claro, pero ya digo, el gato tiene toxoplasmosis, los conejos tienen otra enfermedad, los humanos tenemos otras. Quiero decir, es lógico, todos podemos tenerlo, pero si tú, en cualquier caso, si tú estás sana y los animales que tienes en tu entorno están sanos, pues no pasa nada. Vale, y ahora sí que cerramos ya con esta última pregunta de Sandra Carmagnola Sol desde Argentina. ¿Cómo la raza humana dejó que la involucionaran, siendo tan lleno de ADN fabuloso? Pues eso me pregunto yo. A ver, sí es cierto que para mí, como he dicho antes, hubo un momento en que algo sucedió aquí, que hubo como una especie de cortes. Parece que si el tiempo se hubiera bloqueado, parado, hubiéramos entrado en otro espacio, en otra dimensión, en otra historia, y hubiera desaparecido lo anterior o parte de ello se quedó en el mundo intraterreno, es cierto, pero ahí tenemos cantidad de vestigios de construcciones que además están en todas partes, porque, por ejemplo, las construcciones que hay en Perú o en Bolivia las tenemos en Egipto. Al lado de la Esfinge hay un templo que tiene la misma forma de construcción de la piedra, que está como si fuera pulida, pulida no se dice, ¿cómo se dice? Labrada, sí, una piedra dentro de otra, y las esquinas, por ejemplo, son así como una dentro de otra, doblándose. Esa forma de construir no es egipcia, es anterior y tiene que ver con Sudamérica. Entonces, quiero decir que, bueno, hubo ahí ese momento en el que algo pasó. Y entonces el humano, yo creo que perdió la conexión con esa otra parte suya. Y luego, después, ya entró en juego las religiones, las tradiciones, las creencias y todos los rollos posteriores que han querido dejar al humano encasillado en algo absurdo. Lo primero, y luego encima entró la New Age y terminó de liarla, porque es la religión de la nueva era. Y entonces, ¿qué pasó? Que de no ser nada, porque te tienes siempre que seguir al otro, guiar por el otro, mirar esto, hacer lo que en este libro dice, lo que en el otro libro dice, etcétera, etcétera, de las religiones, vinieron los canalizadores y la New Age a hacer lo mismo. Ahora es este libro, después el otro libro, después sigue este maestro, después sigue al otro maestro. Y al final, ¿qué nos han hecho? Quitarnos lo prioritario, que es que nosotros estemos centrados en nosotros, trabajándonos a nosotros y recuperando nuestro ser interior. Que eso es lo único que, o sea, en el único sitio donde yo he leído que se hablaba de eso es en Grecia. Cultura que parece que no tiene mucho interés ya a estas alturas. Pero es en el único sitio donde se habla del humanismo y de recuperar el Dios interior, o lo que es lo mismo, la gnosis, que no tiene nada que ver con Samael Weor, que eso no es la gnosis. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que por un lado, sí que es cierto que hubo un momento ahí de parón, pero por otro lado, el humano hemos seguido una inercia que nos saca de nosotros en vez de llevarnos a nosotros. Y luego los que queremos retomar todo eso, pues somos incómodos. ¿Por qué le vamos a hacer? Creo que es la única vía. Recuperar el ser interno, conectar con nuestro ser verdadero y dejarnos de otras historias y de seguir a otros. Lo que no quiere decir que en todo haya parte de verdad, haya cosa válida, haya aspectos que nos ayuden a ser mejores, vale, pero en todo, no en una sola línea. Aquí no existe el elegido, el camino elegido, la religión elegida, la tradición elegida, la escuela elegida. No. Eso ya pasó a la historia. Ahora creo yo que debemos de tener una visión un poco más amplia y querer recuperar nuestro verdadero ser. Pienso. Sí, a lo que está, ahora yo voy a aportar otra cosa. Es decir, siempre nos dicen que somos parte del todo, de la unidad, del yo soy, ¿no? Es decir, hay una explosión, un Big Bang, y a partir de ahí se replica una serie de cosas y estas réplicas, esos fractales, 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 llegamos a lo que somos nosotros. Imaginaos el planeta Tierra, una línea lineal de tiempo. En esa línea lineal de tiempo, aquí el planeta, porque cae un asteroide o lo que sea, revienta o no pasa nada y continúa normal. Pero alguien decide que desdobla una línea de tiempo en la que cual estamos nosotros ahora y llega un momento en el 2012 donde vuelve a conectar con esta línea que había aquí arriba, que es una de las suposiciones que he escuchado decir muchas veces. Y que en esta línea de tiempo en la que tú estás trabajando, como tú eres un disco duro y eres un fractal y estás almacenando información de lo que sería la fuente, el todo, la unidad, lo divino, llámalo como queráis, pues al fin y al cabo estamos recopilando datos. Entonces,
que alguien nos capó, no fuimos nosotros mismos a lo mejor para tener una experiencia más física, o sea, es decir, más terrenal, más y no tan etérica. Es decir, que a veces decimos, nos han cortado, y si hemos sido nosotros los que nos hemos cortado la sala en una experiencia mucho más profunda para saber más de lo que sería estar en un mundo físico. No se sabe. O sea, son hipótesis todo. Y los años nos dirán la verdad de estas hipótesis. Porque para mí ni es real ni es mentira, es una suposición más. Entonces, ahí queda. Siendo fractales no dejamos de ser discos duros de almacenamiento que estamos Sí, también recopilando dicen información. que los extraterrestres en realidad somos nosotros que venimos del futuro. Es que por decir, podemos decir 40 cosas, ¿no? Ya se irán acoplando. Lo que está claro es que hubo un momento en que algo pasó aquí y que se descuajeringó la historia. Y ahí estamos ahora recuperando la realidad. Entonces, bueno, cada uno lo hará a su manera. Pero vamos, lo importante, creo yo, es empezar eso, a recuperar el centro de cada uno y dejarnos de seguir a historias ajenas y de seguir creencias y tendencias que lo único que hacen es sacarnos de nuestro centro. O sea, dicho de otra manera, si yo me trabajo desde dentro hacia afuera y no miro el exterior y yo hago bien mi vida porque me potencio yo, pues llegará un momento que si todo el mundo que está a mi alrededor también se potencia y todos subimos de octava, subimos de vibración, pues todas esas hipótesis de que nos han manipulado de la noche a la mañana desaparecen. Y si esas hipótesis son mentiras, pues aún así también tenemos un cambio mejor. O sea, si hacemos esto, hagas una cosa o hagas la otra, al final va a haber un proceso de evolución positivo para el ser humano. Entonces, trabájate y deja ya de mirar hacia afuera. Exacto. Ya está, es que no hay otra. Pues lo que siempre decimos aquí, si os ha gustado el vídeo, like. Si os queréis suscribir al canal de Solainsa o al de Luis Palacio o al de Caja de Pandora, os suscribes, le das a la campanita blanca que se ponga de color gris para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos un vídeo, aunque sea tarde, mal y nunca, que es lo que hace habitualmente. Si esto no te ha gustado o no te lo has creído, lo desechas a la papelera, investigas por tu cuenta y no somos ninguna secta ni ningún partido político ni pertenecemos a nada. Somos libres pensadores y como tal queremos seguir siéndolo. Entonces, no manipular a nadie, simplemente decir, oye, mira este vídeo que tiene partes muy interesantes, disfrútalo, recomiéndalo y así la humanidad empieza a crecer y que tenga una mente un poquito más abierta. Recordar, últimas plazas, pasó la INSA, de aquí a 2 o 3 semanas ya viajé a Grecia, el que quiera la cultura griega, que de aquí a un día o dos sacaremos un vídeo muy bonito, lo podréis ver y que quedan las últimas plazas y que ya hemos abierto para la primera semana de diciembre, este año, la primera semana de diciembre, el viaje a Egipto, pedazo de viaje a Egipto porque vamos a poder limpiarle las uñas a la esfinge, poder estar en un templo a solas para meditar y más cosas y más actividades que otros años nos han hecho. Ahí lo dejo, es muy divertido. Las olas de uy, este está loco. Bueno, Sol, buenas noches y gracias por el vídeo. Pues nada, a ti, Luis. Buenas noches, gracias a todos. A los moderadores por haber estado ahí haciendo de parón, ¿no? De los comentarios que no eran adecuados. Y bueno, pues en el próximo vídeo veremos qué tema elegimos. No, pero ¿no sería la segunda parte que habías dicho que te habían quedado cosas? Sí, si queréis yo saco la segunda parte, sin problema, y si no la dejamos para más adelante, pero sí hay cosas todavía pendientes. Vale, pues entonces la gente que estáis viendo este vídeo en el YouTube decid si queréis otro tema o el mismo tema. Y así en 2 o 3 días, si vemos que habéis dicho que queréis el mismo tema, continuamos. Si no, cambiamos de tema. Si veo yo que no hay ninguna respuesta en YouTube, doy por hecho que queréis otro tema. ¿Vale? Así queda. Hasta pronto, familia. Chao.